Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Le damos esta bienvenida al espacio del taller de producción de tesis. Mi nombre es Matías Causa. Está aquí presente también nuestra tutora, la doctora María Emilia Di Piera, con quienes venimos trabajando hace mucho tiempo en muchos espacios. Bueno, y muy contentos de encontrarnos hoy aquí con ustedes. Si bien, bueno, veníamos trabajando desde finales del mes de enero. Recordarán ustedes cuando iniciamos el trabajo en la plataforma, ¿no? En el espacio del aula web posgrado, donde comenzamos con, bueno, algunas lecturas, aquel foro de presentación que nos permitió inicialmente conocerlos y conocerlas un poco más, conocer también sus intereses de investigación, sus recorridos profesionales, académicos y demás. Luego tuvimos un ejercicio a propósito de un texto, se acordarán, el texto de Zapata, que para nosotros era muy ilustrativo del recorrido que pretendemos hacer en el taller de tesis y en el cual ustedes estuvieron participando con una reflexión en el espacio del foro, ¿sí? Luego llegó la instancia de la actividad número uno, si bien se corresponde con nuestra clase virtual número dos, ustedes tuvieron que redactar las primeras formulaciones en relación con el tema que desearían trabajar, pensar en el referente empírico, ¿no? Y algún tipo de alcance en relación con el tipo de investigación que están pensando para su tesis doctoral, ni más ni menos, ¿no? En paralelo, por supuesto, estuvieron cursando el seminario junto a Paula y Aurelia, ¿sí? Ya nos contarán, pero tenemos muy buenas referencias de cómo fue ese recorrido formativo en ese espacio con, bueno, con las colegas docentes que también nos contaron cuestiones relativas a ustedes, a sus intereses, a sus necesidades, bueno, y demás. Así que el recorrido que ustedes vienen haciendo en el marco de este convenio sabemos que es bien interesante, es muy potente. Así que, bueno, estamos aquí iniciando nuestros encuentros sincrónicos del espacio del taller en una doble jornada. ¿Sí? Tenemos nuestro encuentro del día de hoy y le daremos continuidad el día de mañana en el encuentro por la mañana, ¿sí? Y después tenemos una serie de fechas estipuladas que acompañan todo el proceso de la tarea fundamental que nos convoca, que es ni más ni menos la producción del plan de tesis, ¿sí? Este taller tiene por propósito fundamental que ustedes lo finalicen habiendo completado cada uno, cada una su plan de tesis. Es decir, ese proyecto, ¿sí? En relación a aquello que desean investigar aquel tema, aquel problema, aquellas coordenadas conceptuales, la estrategia metodológica, ¿no? Y demás decisiones teóricas, metodológicas, justamente, que, bueno, a la postre las van a conducir y los van a conducir acompañamiento mediante de el equipo de tutoras y tutores y del director o directora de tesis a la realización de la tesis propiamente dicha, ¿no? Pero en este espacio que dimos en llamar el taller de producción de tesis, nuestro propósito fundamental tiene que ver con la producción de un paso preliminar que es la elaboración del plan, ¿sí? El plan de tesis. ¿Mm? Bien, dicho esto, vamos a ir presentándoles algunas cuestiones que hemos preparado para el día de hoy junto con Emilia. Hemos pensado también un espacio en el cual Emilia se dedique específicamente a hacer algunos comentarios en relación con la primera actividad que ustedes entregaron, ¿sí? Eso va a suceder el día de hoy, en un ratito, nada más. Eh, Contarles también que se acordarán que pusimos a disposición de ustedes la clase número 3 con la siguiente actividad, ¿sí? Sin embargo, hace algunos días nos comunicamos para informarles sobre la prórroga que habíamos realizado para esa entrega siguiente, ¿sí? Paréntesis, todas y todos recibieron las devoluciones, ¿sí? De esa primera actividad en la plataforma misma. ¿Sí? Ahora en un ratito a mí me gustaría mostrarles la plataforma y repasar algunas cuestiones generales. De todas maneras, creería que ya están bastante duchas en relación con el manejo de la plataforma, pero por las dudas podemos recorrerla un poco para ver cuáles son los espacios, ¿no? Bueno, mostrarles algunas utilidades que tiene la plataforma y que me parece que está bueno que conozcan y que dominen a la perfección, ¿sí? Bueno, les contaba que la siguiente actividad otorgamos una prórroga. Esa prórroga es para el día 19 de este mes, es decir, para el martes de la semana que viene. No obstante, hemos visto que ya hay quien realizó la entrega de esa actividad, eso está muy bien, ¿sí? Pero con Emilia queríamos contarles el día de hoy que
les vamos a dar la posibilidad de que quizás, como producto de esta clase del día de hoy y el día de mañana, ustedes decidan modificar alguna cuestión, realizar algún ajuste en relación con esa tarea y la puedan volver a subir. Si está permitido, desde ya que ustedes hagan eso si consideran que algún ajuste, revisión, incorporación es pertinente para esta siguiente actividad. ¿Sí? Hoy lo que vamos a hacer es recorrer un poco el programa, ¿sí? Por un lado, y algunas definiciones fundamentales. Ese programa no lo pusimos a disposición antes porque queríamos presentárselos el día de hoy, en nuestro primer espacio sincrónico, pero a partir de mañana mismo va a estar disponible en nuestro espacio de campus, el programa de la asignatura, el programa del taller, ¿sí? Que también oficia como una hoja de ruta de todo el recorrido. ¿Sí? Así que vamos a ir avanzando con ese marco de tareas y de presentaciones. Por supuesto, contarles o decirles, este espacio de las clases sincrónicas también se va a ir constituyendo con vuestra participación. ¿Sí? Es un espacio de taller, ¿no? Y en ese sentido, sus intervenciones no solo que son bienvenidas, sino que esperamos, ¿no? Su participación activa en relación a, bueno, a las distintas tareas que van teniendo en la plataforma. Si ahora les voy a contar la naturaleza de estas tareas y a qué esperamos que conduzcan, que es ni más ni menos que a la producción del plan de tesis, pero en un trabajo que pensamos acumulativo, progresivo, ¿no? De aproximaciones sucesivas, que es tal como se va construyendo, en este caso, un plan de tesis. ¿Sí? Bueno, también presentarles hoy algunas definiciones generales sobre qué es un plan de tesis. Si nos queda un poco de tiempo, y si no lo haremos mañana, conversar acerca del primero de los componentes, ¿sí? Que tiene que ver con el tema y el problema de investigación. ¿Sí? Vamos a insistir bastante en el recorrido del taller que los componentes de un plan de tesis o de una tesis propiamente dicha, uno los distingue a fines didácticos y analíticos, pero en la práctica misma de la hechura de un plan de tesis y de una tesis propiamente dicha, bueno, esos componentes se intersectan y se atraviesan todo el tiempo, ¿no? Porque el proceso es ciertamente recursivo. Pero para un ordenamiento, si ustedes quieren, más didáctico y analítico, vamos a comenzar prolijamente, ¿no? Refiriéndonos al primero de ellos, que tiene que ver con, bueno, qué tema a mí me interesa investigar y cuál es el problema de conocimiento que voy a construir o a formular a partir de ese interés temático. ¿Sí? Así que, como les decía, ustedes, yo en este momento no voy a ver si levantan la mano, por ejemplo, así que directamente activen el micrófono e intervienen con una pregunta, con un comentario, una reflexión, un pedido, lo que fuere. ¿No? Desde ya es un espacio que lo pensamos como participativo, abierto, ¿no? Donde incluso les vamos a ir pidiendo intervenciones a propósito de sus avances, ¿no? Que nos cuenten, bueno, cuál es su tema, cómo vienen, quizás seamos muchos los que estamos aquí presentes y la sincronía tiene quizás algunas dificultades que en la presencialidad física, digo, se puede manejar un poco mejor, pero ya estamos bastante entrenadas y entrenados, experiencia de la pandemia mediante, así que podemos hacer de este, nos parece un espacio bien productivo de trabajo en comunidad, ¿no? Donde incluso cuestiones, preguntas, inquietudes, dudas que le sucedan a uno o a una en particular pueden ser de interés para el conjunto. ¿Sí? Así que siempre son bienvenidos esos aportes, esas preguntas, porque quizás, incluso sin saberlo, pueden cobrar sentido para otro u otra que está transitando un proceso de similares características que, como les digo, tiene que ver con pensar un tema, formular un problema, ¿no? Con vistas a el diseño del plan de tesis. ¿Sí? Así que ese es el marco un poco al cual les invitamos a participar activamente. ¿Sí? Bien, hasta aquí, ¿venimos bien? ¿Alguien, un comentario, pregunta? Todo bien. Muy bien, esperamos ser bien claros y si no, nos dicen y nos repreguntan. Bueno, como les decía, este taller está destinado, por supuesto, a ustedes en tanto doctorandas y doctorandos del doctorado en Ciencias de la Educación, la Corte UNAP, ¿sí? Tiene como objetivo principal, un poco lo que les contaba brevemente recién, que ustedes realicen el plan de tesis, ¿no? Fundamentalmente esa es la tarea que nos convoca, ¿no? Y para ello, bueno, el taller ofrece elementos teórico-metodológicos que consideramos no solo necesarios, sino cruciales, ¿no? Para
orientarlos y orientarlas justamente en el diseño y en la fundamentación de estos planes de tesis, ¿no? Y como les decía también, propiciando este espacio de intercambio y de reflexión colectiva, ¿sí? Como saben ustedes también, pero está bueno que precisemos el día de hoy, la dinámica de trabajo comprende clases asincrónicas, que es un poco lo que venimos recorriendo desde fines del mes de enero hasta la fecha, con actividades secuenciales vía la plataforma, nuestra aula web, que incluye, como también les contaba, la presentación de trabajos parciales del plan de tesis respectivo, ¿no? Y como ustedes saben también, las clases sincrónicas que inauguramos el día de hoy y que vamos a tener hasta el mes de julio en un cronograma que ahora les voy a mostrar, pero que ustedes también tienen disponible en el espacio del aula, ¿sí? Lo único que ustedes no tienen disponible hasta el momento es el programa del taller, por esta cuestión que les mencionaba recién, que queríamos ahora, en un ratito se los voy a mostrar. Queríamos conversarlo, presentárselo hoy y a partir del día de la fecha dejarlo así disponible en el aula web. Bueno, durante estas clases sincrónicas, entonces, como les adelantaba, se van a producir, o esperamos que se produzcan, intercambios a partir de, bueno, el desarrollo de los conceptos por parte nuestra, mía y de Emilia, ¿sí? Fundamentalmente, pero también sus aportes en tanto, bueno, doctorandas y doctorandos que tienen mucho para aportar en relación con procesos de investigación que son propios, ¿no? Y con dificultades, avances, por momentos quizás retrocesos o dudas, ¿no? Que forman parte de la tarea de investigar y de producir una investigación. Y en las actividades asincrónicas, como venimos transitando, ¿sí? Se van elaborando actividades a partir de sus avances, ¿no? De sus avances de escritura en relación con sus temas de investigación, ¿no? Y hacia la escritura de el plan de tesis, que es nuestro norte, ¿no? El plan de tesis, nosotros tenemos que finalizar este espacio del taller con la producción de los respectivos planes de tesis de cada uno y cada una de ustedes, ¿sí? Por eso, todas las actividades que les vamos solicitando, créannos que contribuyen, ¿no? A la elaboración del plan de tesis, ¿sí? No son tareas de escritura escindidas de ese objetivo que oficia de norte y que le da direccionalidad a nuestra propuesta de trabajo, ¿sí? También, como les hemos contado, esas actividades, ¿sí? Todas, en todos los casos, van a contar siempre con su respectiva retroalimentación o devolución, ¿sí? Ustedes ya, entiendo, y si no, corríjanme, han podido visualizar todas las devoluciones que Emilia les cursó a propósito de la primera tarea de escritura que hicieron, ¿sí? Allí, Emilia los ha leído con mucha atención, ¿no? Como experta en estas cuestiones, les ha hecho algunas sugerencias iniciales, recomendaciones bibliográficas, bueno, toda una serie de cuestiones que, por supuesto, se van a ir no solo aumentando en cantidad, sino también complejizándose conforme, bueno, ustedes avancen en la producción del plan de tesis y sus distintos componentes, ¿sí? Bueno, en términos del proceso evaluativo que hemos pensado, como se podrán imaginar, lógicamente, ¿sí? En nuestro espacio más de taller que de seminario, perdón, tiene una instancia de evaluación, ¿sí? Que es, bueno, justamente la producción individual del plan de tesis que, bueno, que cada doctoranda y cada doctorando está produciendo, ha comenzado a producir para su trabajo de tesis de graduación del doctorado, ¿sí? Como ustedes saben también, en todos los seminarios que ustedes van cursando, el primero que han tenido con Paula y con Aurelia, también les solicita que ese trabajo final dialogue, ¿no? Con las especificidades temáticas de cada quien a propósito de la tesis o del plan de tesis que está previendo, ¿sí? Bien, esto en términos formales. Bueno, repasar un poco el esquema de fechas. Ahí los encuentros sincrónicos están previstos. Creo que hay un micrófono abierto, Matías. Sí, vamos a ver si algún colega. Elisa. Hola, hola, hola. ¿Algún colega que tiene el micrófono abierto y se nos hace el acople? Ahí va. Bueno, les contaba la fecha de los encuentros sincrónicos. Comenzamos el día de hoy, continuamos el día de mañana, ¿sí? Y tenemos bloques de fechas también de 2 días previstos para los meses subsiguientes. Nos tocará el 19 y el 20 de abril, el 17 y el 18 de mayo, el 14 y 15 del mes de junio, y para finalizar, el 12 y 13 del mes de julio,
estamos teniendo nuestro último bloque de encuentros sincrónicos conforme a este esquema que hemos diseñado con las actividades asincrónicas mediante, ¿sí? Bueno, como ustedes conocen muy bien, los plazos estipulados son estrictos, ¿no? En ese sentido, la presentación y aprobación del plan de tesis está prevista para el día 15 de este mes, es decir, ahí 2 días pasado nuestro último encuentro sincrónico, con una instancia de recuperación o de reelaboración, si fuese necesario, prevista para el 26 del mes de julio, ¿sí? Estos plazos que ustedes ya conocen muy bien, fundamentalmente porque Carlos se los ha comentado. Bueno, Carlos Giordano, digo, nuestro coordinador. La presentación de la tesis propiamente dicha se prevé entre los meses de agosto o a partir del mes de agosto y octubre de este año, con una instancia de defensa oral y pública prevista para el mes de noviembre, diciembre de este mismo año, pero hay un plazo límite, estos son los tiempos ideales, hay un plazo límite de entrega de la tesis estipulado para que no supere la fecha de enero del año 2026, ¿no? Pero la salvedad es que bueno, puede ser ampliable por razones de fuerza mayor y debidamente justificadas. Pero aquí lo que nos interesa resaltar, colegas, es que nosotros tenemos que llegar, tenemos que lograr arribar a la fecha del 15 de julio con los planes de tesis diseñados, ¿sí? Por supuesto, siempre perfectibles, siempre mejorables, pero con un plan solvente, bien estructurado, ¿no? Debidamente organizado de los planes de tesis, es nuestro objetivo fundamental a lograr promediando el mes de julio, ¿sí? Ese es el esquema previsto en relación con el recorrido que hemos establecido. Bien, dejo aquí de compartir y voy a mostrarles el programa propiamente dicho. Matías, ¿Una pregunta hasta aquí o duda? sí, sí. Eh, Sí, Obviamente esa fecha de presentación, el de la presentación del plan, sí, y la defensa en, en octubre, noviembre es del plan. no, de la tesis. Ya, o sea que uno tendría que haberla ejecutado entre agosto y noviembre, es decir, tomar la muestra, analizar los datos y todo eso. Exacto. Esos son los Ya, plazos, sí, sí, ya. sí. Con esta salvedad que yo les hago de que la fecha puede ser ampliada por estas razones límites, ¿no? Pero sí, ese es el esquema previsto que entiendo que Carlos se los comunicó en el momento de presentación del convenio y del doctorado propiamente dicho, ¿sí? Ujú. Bien. Esos son, por Gracias. supuesto, los plazos ideales, ¿no? Hay un margen para que, por supuesto, cada quien pueda consolidar su proceso de investigación. Bueno, quería mostrarles también, como les decía, el programa específicamente de nuestra asignatura. ¿Me confirman que lo están viendo allí? Sí, se ve. Sí. Muy bien. Sí, sí. Sí. Bueno, este es el Sí. material. Les hago la salvedad de nuevo. A partir de mañana o hoy mismo lo van a tener disponible en la plataforma. Ahí hay un encabezado, bueno, con nuestros nombres. Ahora les voy a mostrar también el aula web para que vean, si es que no han visto aún, algunos detalles que tenemos allí incorporados. Bueno, esto no hace falta que me explaye porque lo hemos dicho recién, las clases asincrónicas, las clases sincrónicas y sus respectivas fechas. Lo que acabo de mencionar en relación con el plan de tesis previsto para el día 15 de este mes, con esa instancia de recuperación del 26 de julio. Bueno, ahí van a encontrar aquí una fundamentación general, ¿no? Donde dice un poco lo que les contaba recién, que el taller propone que quienes cursan adquieran recursos teóricos metodológicos necesarios para producir conocimiento conceptual y empíricamente fundado en relación con lo que llamamos ahí el subcampo de la educación superior, ¿no? Pensando en la educación como un campo intelectual específico, ¿no? Un recorte en términos de un subcampo que es el de la educación superior y más específicamente el de la gestión de la educación superior, si ustedes quieren, ¿sí? Ahí pusimos una mención que tiene que ver con que, bueno, les leo textual, los desafíos que implican los rasgos principales del proceso de reconfiguración y reestructuración global de la educación superior en curso, las modificaciones profundas que desde los últimos, por lo menos 3 decenios del siglo pasado, atravesaron los sistemas y los escenarios futuros que se deben enfrentar,
son para nosotros el marco de tendencias y problemas en el que cobran relevancia los planes de tesis. Es decir, que esperamos que esos planes de tesis, ¿sí?, de alguna manera dialoguen a partir de los temas particulares, por supuesto, que cada quien decida trabajar, con estos desafíos, ¿no?, con estos rasgos principales de este proceso de reconfiguración y reestructuración global de la educación superior que viene acaeciendo a nivel mundial con las especificidades de nuestra región, ¿no?, y los casos nacionales, ¿no?, el caso chileno, el caso argentino, ¿no?, particularmente, han atravesado, ¿no?, y cómo nuestros temas pueden dialogar con estas respectivas tendencias, ¿no? Bueno, aquí van a encontrar también esta mención a que durante el taller, como les decía un poco recién, se va a motivar la discusión y la elaboración conjunta de saberes a través de la lectura crítica de los propios escritos, ¿no? Nos gustaría ir conversando en relación con sus avances y que este espacio sea efectivamente un espacio de taller, que a la vez, bueno, como les decía también, pueden ofrecer aportes para el avance en los intereses de investigación de cada participante, ¿sí? Es decir, que los aportes que pueda pensar cada quien pueden ser muy valiosos para el conjunto, y es de esa manera que podemos crear una comunidad de trabajo tal como lo encaramos en el espacio del aula web y con las tareas asincrónicas, ¿no? Pero aquí podemos encontrarnos y conversar. Bien, como les decía, de nuevo, insistir en esta idea, el propósito central es avanzar en la elaboración de un diseño de plan de tesis, planteando de modo consistente todos sus pasos constitutivos, tanto el día de hoy, en un ratito, como el día de mañana. Nos vamos a referir específicamente a esto de los pasos constitutivos del plan de tesis, ¿sí? Tengan la certeza de que eso así será. Y también les decimos allí que el enfoque de enseñanza que hemos previsto se sustenta en la orientación y el acompañamiento, ¿no?, de y hacia ustedes, ¿no?, en tanto doctorandos y doctorandas, de modo tal que, bueno, partiendo de delimitar, de definir un tema pertinente y relevante para el campo de la educación superior, de la gestión de la educación superior, ustedes construyan paulatinamente, ¿no?, problemas de investigación del campo educativo y en particular, como les decía recién, del subcampo de la gestión de la educación superior. Bueno, ahí tienen el objetivo general, los objetivos específicos, esto después ustedes lo podrán recorrer con mayor tiempo y tranquilidad, ¿no? Nos proponemos adquirir o que ustedes adquieran los conocimientos teóricos metodológicos necesarios para diseñar y fundamentar un plan de tesis del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Luego, dinámica de trabajo, un poco lo que les fui anticipando. Tanto en los primeros tramos del taller como a lo largo del mismo, ¿no?, como les contaba, procuraremos darle énfasis, ¿no?, a la presentación y discusión de las ideas de investigación de ustedes, ¿no? Que aquí sus temas, sus intereses, sus recortes y sus decisiones conceptuales emerjan y puedan ser conversadas, intercambiadas no solo con nosotros en tanto docentes, sino también con sus demás compañeros y compañeras, que por supuesto pueden producir aportes, recomendaciones, ¿no? Entonces, hacer de este un espacio, una comunidad de trabajo. Y ese va a ser, a su vez, el eje de las actividades que ustedes tienen en el aula web, en la fase asincrónica, ¿no? Bueno, como les contaba también, la evaluación supone ese espacio de constante producción de avances escritos, ¿no? Nosotros, con Emilia, fundamentalmente necesitamos leerlos y leerlas, ¿sí?, leer sus avances para poder hacerle devoluciones formativas. No es posible un taller metodológico meramente para el diseño de un plan de tesis, ¿no? Es necesario que un otro nos lea y que esa lectura produzca a su vez devoluciones cualitativas en relación a, bueno, a cómo venimos avanzando, cómo podríamos avanzar, qué caminos posibles tomar y demás, ¿no? Y eso supone tanto la autorrevisión, ¿no?, el proceso de autorrevisión es permanente, ¿no?, como también esta revisión de y entre pares que nos gustaría que se produzca, siempre en clave de generosidad y de respeto para la producción de un otro, ¿no?, y también nuestra en tanto docentes a cargo. Como les decía también, esas instancias de evaluación incluyen la presentación acumulativa y progresiva de trabajos con vistas a la producción y entrega final de los respectivos planes de tesis de ustedes. Bueno, luego van a encontrar los contenidos distribuidos en 3 unidades o 2 unidades y un eje transversal, ¿sí? Allí lo pueden identificar. Hay material bibliográfico que iremos dosificando, ¿no? No es nuestra intención
infoxicarlos con información o con materiales que tengan que leer. Sí nos interesa que dialoguen con alguna bibliografía más metodológica, pero nos interesa que pongan el énfasis en la identificación, lectura, análisis de trabajos afines a sus propios temas de estudio, ¿sí? En la formulación de sus propios temas de investigación. Pero hay bibliografía metodológica prevista que va a poder contribuir a la formulación de los distintos componentes del plan, ¿sí? La unidad número 1 es más de presentación de los aspectos del tema y del problema de conocimiento, la búsqueda de antecedentes o lo que llamamos el estado de la cuestión, ¿no? La cuestión de los referentes conceptuales, ¿no? Bueno, algunos criterios en relación con eso. Y la unidad número 2 coloca en el centro las cuestiones más de orden metodológico, ¿no? El conjunto de decisiones metodológicas que ustedes deben prever, ¿no? En ese plan de tesis para bueno, dar cuenta de cómo van a hacer la investigación, ¿no? Cómo prevén el acceso al conocimiento de aquello que quieren conocer, ¿no? Y un eje transversal muy importante que ustedes van a identificar no solo a partir de algunas lecturas, ni fundamentalmente a partir de algunas lecturas que les daremos, sino a partir de las devoluciones que junto a Emilia les iremos cursando, ¿no? Donde la cuestión de la escritura conforme a las convenciones del género académico va a ser algo sobre lo cual vamos a insistir bastante, ¿no? Es decir, que sea un plan de tesis sólidamente estructurado en cuanto a sus componentes de lo metodológico, pero también que se ajuste, ¿no? A las reglas del arte del género académico, ¿sí? Esto supone el dominio de el uso correcto de citas, la estructuración la clara estructuración de las ideas, bueno, todas cuestiones específicas de escribir en el marco de género académico que le son propias, ¿no? Bueno, ahí van a encontrar más referencias bibliográficas. Y este programa lo hicimos también eh, con mucho foco en ofrecerles algunas recomendaciones para la búsqueda de materiales pertinentes, ¿no? En ese sentido, incluimos un apartado, ¿sí? que es de recursos, lo llamamos, ¿sí? Donde incluimos bases de datos posibles, no son todas, pero sí son algunas que nos parecen interesantes, ¿no? Para bucear, para conocer. Es muy probable que ya las conozcan desde ya, ustedes nos contarán. Bases de datos, publicaciones periódicas específicas del campo educativo, cada una tiene su respectivo enlace también, y también repositorios de tesis y otros, ¿no? Nuestra especial recomendación, o nuestra primera recomendación, tiene que ver con que conozcan, seguramente ya lo conocen, seguramente Aurelia y Paula les han comentado, pero no está de más insistir, con el espacio del CEDICI, ¿sí? Que es el repositorio institucional de nuestra universidad, que es bien interesante, ¿no? Es muy completo, tiene allí una diversidad de materiales muy potentes para, bueno, para poder conocer, identificar materiales afines a nuestros intereses temáticos y demás, ¿no? Aquí hay 6, si no me equivoco, o 7, 6 recomendaciones de repositorios de tesis con sus respectivos enlaces. El otro es Memoria Académica, que es el repositorio que está ligado al CEDICI, pero es el específico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, facultad donde se inscribe el doctorado que ustedes están transitando y que también tiene allí disponible tesis de doctorado, tesis de maestría, papers, bueno, digo, además materiales, incluso entiendo que hay planes de tesis, corregime, Emi, pero creo que planes de tesis se pueden identificar también en memoria académica. Bueno, con lo cual este programa está hecho con bastante cariño para que de alguna manera se convierta en una herramienta de aprendizaje para ustedes también y no en un mero listado de contenidos, ¿sí? Así que lo van a tener disponible, como les decía, a partir de hoy mismo o de mañana a más tardar en el aula web. Bien, hago un paréntesis hasta aquí para preguntas, comentarios, pedidos de aclaración, algo que no estemos siendo claros, alguna información que estén esperando y no hemos dicho. Hola, buenas Matías, tardes. Buenas tardes. Ya, Alberto por acá. Mira, respecto a lo último que estabas comentando, justamente yo en su momento traté de ingresar a CEDICI y algo hice mal o no sé cómo se puede hacer, porque yo no participé de la primera exposición que hizo
que se hizo cuando se lanzó el programa. Ajá. Por lo tanto, me da la impresión de que ahí lo explicaron, ¿ya? Pero yo no he podido ingresar al CEDICI. Algo estoy haciendo mal, ¿por dónde se ingresa? Muy A bien, lo vamos mejor a el que chequearlo. lo hizo, mil disculpas. No, por favor. A ver, vamos a chequearlo ya mismo. Espérenme que corro esta barra, si les puedo mostrar en acto. Ahí va. Mati, ahí dejé el enlace también. Ah, buenísimo, Emi. Ahí por el chat, Emi nos dejó también el enlace. Prueben, a ver si pueden ingresar. Se dice el nombre. Aquí, cuando lo coloqué en el buscador, el que aparece aquí es el primero, que dice CEDICI, guión, repositorio de la Universidad Nacional de La Plata. Cliquean en este y ahí les abre. Y eso es Sí, abierto. sí, es abierto. Aquí está el buscador, donde estoy aquí, y después tiene algunas estrategias para ir filtrando la búsqueda. Bueno, en esto se trata muchas veces del ensayo y el error. A menudo, digo, en principio, lo que suele suceder es que no encontramos nada o encontramos todo y todo es nada. Entonces, vamos afinando la estrategia de búsqueda, pero si ustedes ponen aquí algún tema de interés o se puede buscar por autor, por colección, por tema, bueno, se trata un poco de ir jugando también en estos espacios. En general, al menos en mi experiencia, no sé, Emi, pero se trata de ir ahí ensayo y error. Primero te frustras un poco, pero después le vas encontrando la vuelta. Bueno, es un buen repositorio este que tienen disponible. Y el otro que les mencionamos es el de memoria académica, que es específico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es una de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata y en la que se inscribe el doctorado, como les contaba recién. Ponen Sí. memoria, sí, No, sumar, Mati, que tal vez eso es lo que consultaba. Son bases de acceso abierto. ¿Sí? No tienen ustedes que tener un válido. acceso pago o particular, son bases de acceso abierto, ¿sí? Eso es tal vez algo que llama la atención, pero no están a disposición de cualquier persona interesada, tanto las tesis como los artículos, bueno, todo lo que reúnen estos repositorios. Bien. Justamente, perdón, Sí, interrupción, mi pregunta apuntaba a aquello, porque nosotros como universidad tenemos compradas ciertas bases de datos, ¿no? Que son de pago. En un posgrado anterior que yo participé, tenían otras bases de datos, por lo tanto yo jugaba y conjugaba las bases de datos que tenía compradas la universidad con las bases de datos que tenía compradas la otra institución. Entonces, a eso apuntaba mi pregunta, ¿cómo a través de esto está ese ingreso o no? Si yo busco un paper que es pagado Estoy y no estudiando. lo tiene la comprada, a lo mejor ustedes sí lo tienen, ¿cómo podría acceder a eso? ¿O se hace directamente desde acá de la página abierta? sí, directamente de la página abierta. Sí, sí, sí. Ustedes, vamos a hacer un ejemplo. Acá estoy ingresando a Memorias Académicas, que es el otro que les contaba específico de la facultad. Eh, Vamos a buscar aquí en algún asunto de interés. Eh, Educación y cultura, por ejemplo. Bueno, acá lo normal es que falle, ¿no? Ahí va. Bueno, acá hice una búsqueda y ven que lo que nos marca es de qué se trata. En este marco, en este sentido, hay programas, quiere decir que son programas de asignaturas en general, o de seminarios de grado o de posgrado, y bastante material, por supuesto habría que... Pero le voy a mostrar, por ejemplo, un libro que compartimos justamente con Emilia, ¿no? No es por hacer autobombo, como decimos aquí, pero vamos a mostrar. Si lo pongo así, Emi, tiene que aparecer, ¿no? Matías, disculpa, pero Sí, estos son, Sí. si uno encuentra en este acceso abierto, encuentra los recursos de la universidad, es decir, las revistas de la Universidad Nacional de La Plata, los textos, las tesis que se han publicado. No, sí, y aquí algunos uno, se,
Sí, eso por un lado, pero también hay algunos que están linkeados, Emi, ¿no? Que son, por ejemplo, elaboraciones de un autor, pero que están subidos en una revista X por fuera de la Universidad Nacional de La Plata, pero que el CEDICI o Memoria Académica los conectó, entonces uno tiene acceso por esta vía. No, Claro, ¿Sí? ¿Digo bien? claro, porque y uno tal cual. al irme a la sección de revista, por ejemplo, claro, hay un listado de revistas, pero parecieran ser aquellos títulos de publicación regular que son de la universidad. No sé si acá se puede acceder, por ejemplo, al Web of Science o Scopus. Ah, me parece, claro, eso que ahí no sé. No, me parece que no, ¿no? A mí, Claro, Y claro, podríamos voy a preguntarlo. preguntar más específicamente, sí. Sí, podemos preguntarlo, es distinto. Estos son repositorios que efectivamente concentran la producción de personas que estamos ancladas en la Universidad Nacional de La Plata, en el caso de CEDICI, y de las personas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en el caso de Memoria Académica. Podemos consultar. Sí, más específicamente. Sí, Miren, aquí, por ejemplo, un capítulo de libro que nos tiene como participantes a Emilia y a mí, entre otras personas. Ustedes cliquean aquí. Bueno, aquí tienen las referencias, los datos físicos, por así decirlo. Y sobre el final, seguramente van a encontrar, aquí, perdón, el acceso directo al artículo, ¿no? O al libro, perdón, al capítulo del libro, en este caso. Cliquean allí y verán que lo van a identificar. Bien, claro. completó un ejercicio de reflexividad sobre la experiencia de investigar expectativas y trayectorias estudiantiles en el último año de escuelas secundarias bonaerenses durante la pandemia. Bueno, que tienen este capítulo completo. ¿Mm? Sí, se pueden acceder a tesis también. Yo me Sí, imagino que, bueno, acá hay un acceso, dice iniciar sesión y se ingresa con el mail. Imagino que por ahí se puede tener acceso a la biblioteca, ¿no? De la sí, unidad. Y abajo, datos externas con revistas indexadas en distintas bases de datos. sí, sí. Eso después lo vamos a chequear bien con Carlos a ver qué otra orientación más precisa nos pueden compartir. Pero en principio les recomendamos que hagan el ejercicio de conocerlos, de navegar, fundamentalmente porque, como solemos decir, bueno, cuando uno está frente a la producción de una tesis doctoral, es bien importante leer tesis doctorales, ¿no? Si es sobre el propio tema, mucho mejor, pero también es conveniente leer tesis para ver cómo están elaboradas metodológicamente, ¿no? Entonces, aquí van a encontrar incluso o fundamentalmente las tesis del propio doctorado en ciencias de la Sí, educación, ¿sí? Eso les va a sí es. les va a permitir tener un dominio de qué tipo de producciones allí circula, bueno, qué temas estudian, incluso ¿Cuál es el estándar identificar, también, ¿no? De lo esperado. ¿cómo? ¿Cuál es el estándar también de lo esperado? Claro, exactamente. claro, y también, ¿por qué no elaborar nuestro propio estado de la cuestión o estado del arte a partir de identificar investigaciones aquí presentes, ¿sí? Pueden ser tesis doctorales, pero también de maestría, pueden ser capítulos de libro, bueno, etcétera, etcétera. Insistimos, no es el único espacio, es uno que recomendamos especialmente porque, bueno, es el de la universidad y es de calidad, ¿sí? Y además consideren que tanto sus directoras, directores, jurados, digo, van a dialogar con una comunidad que es la comunidad de la Universidad Nacional de La Plata, por supuesto, en vinculación con otros ámbitos de producción, con otros contextos, desde ya que tenemos una mirada bien amplia. Sí. Pero es importante que, como decía, recién conozcan la forma de producción local, ¿sí? Como estar en diálogo y conocer cuál es el modo local también. Absolutamente, sí, eso siempre lo recomendamos, ¿no? Digo, son seguramente quienes producen conocimiento aquí, quienes publican aquí, o están presentes aquí con sus publicaciones, van a ser, bueno, su campo de interlocutores, los posibles tutores o tutoras de sus tesis, los posibles jurados, los posibles directores o directoras, con lo cual se vuelve estratégico, ¿no? Ese diálogo bueno, con esas referencias locales. Bien, bueno, vuelvo a nuestra sala. Ahora lo que me interesaría o nos interesaría es conversar con ustedes en relación con la primera actividad, hacer algunos comentarios generales. Emi, si querés ahí tomar la palabra y vamos conversando de esa primera entrega y
comentarios podemos hacer en términos generales y qué sugerencias, bueno, para ir avanzando en ese punto. Matías, Bueno, sí, había un comentario. sí, Matías Sí, claro, Nelson, o Emilia, en el chat estaba escribiendo una pregunta voy. que me surgió y que dice relación con cómo ves tú el tema de los seminarios, que son 5. Sí. ¿Cómo al final eso, cuál es tu experiencia o la experiencia de ustedes respecto de cómo eso se integra en la tesis, el texto? ¿Uno elige alguno? ¿Todos tienen que ir reflejados? Un poco, si nos puede orientar de eso. Muy bien, Nelson. Sí, ahí lo fundamental es que hay un propósito que Carlos tuvo bien claro desde el comienzo, es que en la medida de lo posible los seminarios, ¿no?, propongan trabajos que se articulen con los temas de interés de cada uno y cada una. Es decir, que seguramente variará de una persona a otra lo que X seminario le aporta para su propio tema y para su propia investigación. Digo, es natural que algunos seminarios le aporten más al tema de una persona y a otra persona quizás le resulte más significativo por la especificidad de su tema otro seminario, ¿no? Ustedes tienen seminarios que por un lado les abren aspectos generales de los problemas de la educación superior, en otros van a ver cuestiones más históricas, en otros cuestiones más normativas, entonces eso dependerá del tema de cada quien, ¿no? No se trata de forzarlo, Nelson, esa es la pregunta, no se trata de forzar la articulación con todos los seminarios, pero sí que esa bibliografía de los seminarios pueda orientar, iluminar algún aspecto del tema y del problema que están pensando trabajar, ¿sí? Pero eso vívanlo con la libertad que está dada producto de los temas específicos de cada quien, ¿no? Claro, y eso aporta directamente a la introducción, problematización o justificación. Exacto, exacto, sí. La expectativa es que aporte en la medida de lo posible para la elaboración del estado de la cuestión, que puedan ofrecer un marco interesante para fundamentar el tema y para justificarlo. Sí, que de ahí, por ejemplo, puedan ustedes seleccionar sus referentes conceptuales, ¿no? Si así fuere el caso, ¿no? Por supuesto, y como insisto, eso tendrá mucho que ver con la especificidad del tema de cada quien, ¿no? No es lo mismo investigar el uso de las inteligencias artificiales en el ingreso a la vida universitaria que estudiar los problemas de financiamiento de la educación superior, ¿no? Con lo cual los seminarios que aporten a esos distintos temas van a ser probablemente seminarios bien distintos, ¿no? Entonces, ustedes tengan la tranquilidad de que esos seminarios, bueno, en la medida de lo posible van a aportar algunos más que otros, ¿no? Según cada tema. ¿Mm? Mirna, adelante. Gracias. Una consulta. ¿Cómo va a ser el proceso de escoger o asignar los directores de tesis para cada uno de nuestros temas? Porque entiendo que ahora para la producción del plan de tesis es con ustedes, pero imagino que después para el desarrollo vamos a tener algún otro director o directora. Muy bueno, ¿Cómo es Mirna. ese proceso? Sí. Carlos nos informó, entiendo que a ustedes también, si no, corríjanme, que va a ser una asignación establecida bueno, fundamentalmente por Carlos y su equipo. Es decir, que a todas y a todos se le va a asignar su respectivo tutor o tutora y director, directora. Incluso ya hay avances en relación con eso, con lo cual seguramente, por ejemplo, tanto Emilia como yo vamos a ser directores de tesis. Todavía no tenemos establecido a qué personas concretamente, pero vamos a ser directores o directores. Así que la respuesta es que muy a la brevedad le van a estar informando quién los va a acompañar en esa tarea. Sí, 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 sí. Con una figura tutorial para que acompañe más en el trabajo, en los avances, si ustedes quieren, de escritura, de redacción, de pulir el proyecto, y el director o directora para los grandes temas de la tesis, ¿no? Para orientar en las perspectivas teóricas, en la mirada, en el enfoque, en el planteo del problema, ¿no? Van a contar con esas dos figuras y tengo información de que muy a la brevedad van a estar sabiendo nombre, apellido, dirección, teléfono, todo de esa persona para que los acompañe y las acompañe de la mejor manera, ¿sí? Y créanme que va a ser toda gente no solo muy calificada, sino muy presta al trabajo de acompañamiento,
¿sí? Que va a estar acompañando con mucha presencia, quiero decir. Así que eso está garantizado. Súper, muchas gracias. Por favor. Bueno, Emi, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Mati, por la presentación. Por mi parte, me gustaría compartir con ustedes algunas primeras impresiones respecto de la corrección de la actividad en la que les pedíamos, por una parte, que definieran o, bueno, que esbozaran algunos primeros avances sobre el tema, sobre el problema de investigación. Y también una cuestión más osada aún, que tenía que ver con pensar, delimitar, empezar a definir el referente empírico, ¿sí? Ahí sabemos que, por un lado, les pedimos eso antes de tener un sincrónico con ustedes. Entonces ahí es lógico que haya habido dudas respecto de, bueno, a qué hacen referencia con la cuestión del referente empírico, hasta dónde hay que afinar tema y problema de investigación, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre el tema y el problema de investigación como apartado de un diseño de investigación? Es lógico que hayan existido esos, situaciones más de mayor indefinición con respecto a esto, porque precisamente lo que vamos a hacer en el encuentro de hoy es avanzar con algunas definiciones sobre, bueno, qué es lo que se espera de cada uno de estos apartados. Acá voy a hacer una devolución más bien general, ¿sí? Recogiendo algunas cuestiones que fui encontrando en los trabajos particulares. No me voy a detener sobre el trabajo de cada una de las 40 personas que, bueno, ahora somos 39 participantes en este Zoom, pero bueno, no voy a hacer la definición de cada uno de ustedes, pero sí voy a recoger algunas cuestiones generales con la intención de que ustedes también puedan preguntarme, ¿sí? Sobre esto que yo voy respondiendo, porque tal vez recibieron esa devolución concreta y se quedaron con algunas dudas y demás. Y bueno, la idea de este espacio es precisamente ese, ¿sí? Eso, que ustedes puedan decir, bueno, Emilia, cuando me pusiste esto, ¿a qué te hacías, qué es lo que me querías decir, a dónde íbamos, ¿sí? Como aprovechar este momento de encuentro virtual justamente para, de alguna manera, evacuar las posibles dudas que haya traído la devolución. Por una parte, bueno, hubo distintos grados de avance con respecto a la definición del tema, con el avance de la delimitación del problema y también con la cuestión del referente empírico. Ahí, con respecto al tema, me gustaría mencionar algo en relación con la diferencia entre esos dos ítems. Si vieron que nosotros pedimos tema, problema, referente, es decir, son tres cuestiones distintas. El tema hace más bien referencia a una primera definición amplia de cuál es la entrada que yo pretendo darle a la tesis, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, si lo miráramos desde los trabajos que venimos haciendo por ahí con Matías y demás, una mirada desde, bueno, desigualdades educativas y nivel superior, ¿no? Ahí está enmarcado el tema de la investigación, algo bien amplio, bien abstracto, desde la mirada de, no sé, la sociología de la educación o la política educativa como campo disciplinar. Entonces es algo bien genérico relacionado con, bueno, cuál es el área con la que estoy interesada en discutir, en la que estoy interesada en insertarme, y desde qué mi enfoque disciplinar también lo voy a hacer, ¿sí? ¿Desde dónde voy a mirar esto? Ustedes saben que el campo de la educación es muy amplio. Puede uno apuntar hacia política educativa, sociología de la educación, pedagogía, didáctica, psicología de la educación, economía de la educación. Sí, hay distintas maneras de entrar al gran campo que es el campo de la investigación educativa. Entonces ahí les pedíamos como un primer esfuerzo, que está bien, si no se logró para la primera entrega, está bien. Sí, la idea es que vayan avanzando, bueno, entrega tras entrega en las cuestiones que les vamos señalando, ¿sí? Entonces tratar de empezar a delimitar, bueno, con qué subcampo a mí me interesa discutir dentro del gran campo de la investigación educativa. Esto es algo que tal vez aparecía ahí como en algunos de los trabajos, y que lo fui señalando, apostar a, bueno, delimitar un poco más con qué subcampos a mí me va a interesar dialogar, porque es después lo que a ustedes también los va a insertar en un diálogo más general como académicas y académicos, ¿no? Ustedes piensen que existen congresos
sobre ciencia política, de política educativa, congresos sobre sociología de la educación, ¿sí? Encuentros, jornadas, simposios que son con especialistas, ¿sí? De cada uno de los campos. Entonces, más allá de los grandes encuentros que pueda haber sobre educación a nivel mundial, después se van conformando comunidades de discusión y ustedes tienen que tratar de empezar a dialogar y a elegir cuáles van a ser las comunidades de diálogo que a ustedes les interese tener, ¿sí? Entonces, si no se logró en la primera entrega, no pasa nada, era la primera entrega, no nos habíamos visto nunca tampoco, pero para la segunda entrega ya sería importante que ustedes vayan delimitando. Además, quiero agregar que no es necesario que elijan un subcampo, ¿sí? Los temas en los que trabajamos nosotros, por ejemplo, en general, se encuentran en el cruce entre la política educativa y la sociología de la educación, ¿sí? No estamos en uno solo de esos subcampos, sino que vamos y venimos, vamos pivoteando entre esos dos subcampos. Entonces, para ustedes puede pasar lo mismo, ¿sí? Puede pasar algo similar y no es un problema eso. Ahora, si ya estamos pensando en que estén en 5 subcampos, 6 subcampos, bueno, va a ser complicado porque de alguna manera uno piensa después cuando esta tesis quiera ser presentada en un congreso o en una jornada o lo que sea, con quiénes, cuál va a ser la comunidad de diálogo de esta persona, quiénes van a ser las interlocutoras e interlocutores. Entonces ahí tratar de ir afinando el lápiz poco a poco, esto no se logra de una semana a la otra, sino que es poco a poco atendiendo las sugerencias que hacemos nosotras, que como yo les ponía en la devolución, tienen ánimo de ayudarles a mejorar sus producciones, ¿sí? De ninguna manera poner palos en la rueda o obstaculizar sus procesos formativos, sino que por el contrario queremos ayudarles a que crezcan sus producciones. Entonces la primera entrega lógicamente va a tener que ser retrabajada, porque sería raro que alguien haga una primera entrega en donde está impecable, ¿sí? Y ya puede pasar al plan de tesis, es como sería un caso demasiado excepcional. Tiene que ver con los tiempos de un proceso formativo. Entonces ahí, bueno, esto como para empezar a considerar lo que tiene que ver con el tema de investigación. Ya cuando hablamos de problema de investigación, empezamos a bajar a la tierra, ¿sí? Eso que habíamos dicho en un primer momento, que es el tema de investigación, que es algo más abstracto, más amplio, más indefinido en un punto. Cuando uno lo piensa como problema de investigación, empieza a transformarse en algo, bueno, mucho más concreto, más enraizado en los problemas concretos que voy a abordar. Entonces, si mi interés era la desigualdad educativa en el nivel superior, bueno, de repente el problema de investigación va a ser analizar, voy a decir ejemplos, ¿sí? Algunos de ustedes van a linkear más con esto que voy a decir porque son temas que a ustedes les interesa y otros menos, pero no hay problema. Analizar las trayectorias de ingresantes a 2 carreras dentro de la Universidad Nacional de La Plata, haciendo un enfoque comparativo en relación con las desigualdades de origen. Entonces ahí estoy trayendo en los años, perdón, para terminar de agregar, en los años de la pospandemia. Ahí estoy trayendo un tema que era algo amplio, vago, abstracto, ¿sí? Lo voy trayendo hacia una problemática más concreta, que es lo que quiero abordar en concreto, y en donde se pone a jugar esta cuestión del referente empírico, ¿sí? Esto que parece algo tan extraño cuando lo pedimos por primera vez, que tiene que ver con que ustedes puedan recortar dentro del amplio espectro que es la realidad, ¿sí? A un fenómeno que a ustedes les interese abordar. Y esto va a implicar que ustedes lo señalen como qué institución van a mirar, en qué espacio está inserta esta institución que a ustedes les interesa abordar y en qué tiempo histórico ustedes lo van a mirar, ¿sí? Si es la pospandemia, si es la pandemia, van para atrás. Si es, bueno, ¿cuál es el tiempo histórico en el que ustedes van a hacer esa investigación? No necesariamente el tiempo en el que están ustedes, porque puede ser un periodo previo, obviamente, los que hagan estudios desde historia de la educación van a ir hacia atrás, seguramente, ¿sí? Puede ser, no sé, los años 80 y el pinochetismo, y bueno, no sé, ahí ustedes verán, según la entrada que a cada quien le interese, cómo va a presentar ese fenómeno. Es decir, no tiene que ser necesariamente actual, pero sí tiene que haber un recorte temporal, sí tienen que estar pensando en, bueno, algún momento de la historia en concreto. Y además, algo que se juega mucho al formular el problema de investigación es la justificación, que tiene que ver con la relevancia de lo que a ustedes les interesa investigar. Y ahí es un poco más complicado porque puede pasar que a mí me guste, no sé, investigar
algo de la carrera en la que yo estoy porque me parece muy importante, porque bueno, en la carrera en la que yo estoy está este problema, entonces lo quiero investigar. El tema es que esto hay que transformarlo después en una tesis doctoral, ¿sí? Entonces tiene que ser presentada la relevancia del tema que a mí me interesa investigar, ¿sí? Entonces, eso es parte de la construcción del problema de investigación, el mostrar la justificación. Esto se los puse a algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes tenían un muy buen desarrollo de la justificación de por qué ese tema era relevante, ¿sí? Porque en el momento actual encontramos que las tecnologías, o porque en el momento actual la evaluación de las instituciones, bueno, había buenas justificaciones, y en otros casos aparecía más tenido por lo personal. Bueno, a mí me interesa ver esto, y quedábamos un poco en círculo sobre que me interesa porque me interesa a mí, pero después hay que hacer que eso interese a una comunidad con la que estoy dialogando, ¿sí? Entonces hay que poder dar el salto y conformarlo como un problema de investigación que es relevante para la sociedad de ser investigado, como si uno tuviera que decir, bueno, no es el caso de ustedes, no es el caso de ustedes, pero como si uno estuviera diciendo, bueno, quiero un financiamiento para llevar adelante este proyecto, tengo que convencer a mis evaluadores de que vale la pena que este proyecto sea financiado, ¿sí? Porque voy a mostrar esta correlación entre estas variables, que es importante que alguien lo investigue porque miren los efectos que esto está teniendo, ¿sí? Tienen que lograr ahí construir una narración y una justificación de por qué el problema de investigación que a ustedes les interesa es relevante de ser investigado. ¿Sí? Esto es un poco como devolución general para todas las entregas. Ustedes han visto que en algunos casos puse más énfasis en una cosa, en otros en otra, en los momentos de la devolución. Pero bueno, un poco esto es lo que fui notando en una lectura transversal. Así como también una última cosa que me gustaría agregar, que tiene que ver con una mirada crítica de los procesos también. Sí que es algo que se va construyendo poco a poco, que no es algo que se adquiera tampoco de un momento al otro, pero en función de los seminarios que ustedes van cursando, de sus propias trayectorias académicas y demás, tratar de tomar un poco de distancia del fenómeno y preguntarse, bueno, ¿por qué este boom de, voy a decir cualquier cosa, este boom de la enseñanza del inglés, o este boom de la tecnología en la enseñanza de tal disciplina? ¿Por qué esto está pasando ahora? ¿Sí? ¿O por qué nuestros países se insertan y hacen bandera de determinadas políticas en determinado momento histórico? ¿Sí? ¿Por qué la evaluación se conforma como la manera de gobernar nuestros sistemas educativos o el nivel superior desde tal periodo a tal otro? Preguntarse el por qué es empezar a conformar una mirada crítica sobre los fenómenos que a ustedes les interesa investigar, así que no sea eh, una mirada que simplemente bueno, sea reivindicativa de lo que ustedes están investigando, diciendo, bueno, esto tiene que ser así y es así, miren qué bien cómo esto funciona, sino que ustedes puedan tomar distancia, y a esto hacía un poco de referencia Matías con lo de los procesos de reflexividad y vigilancia epistemológica que él mencionaba para una de las primeras unidades, tratar de tomar distancia del fenómeno que ustedes están mirando y construir puntos de vista, bueno, críticos sobre por qué en nuestra región, en América Latina, la región más desigual del planeta, esto adquiere esta relevancia en este momento histórico en particular. Formar esa mirada más de desconfianza en un punto sobre los procesos que simplemente atravesamos como individuos, como instituciones, como sociedades, ¿sí? Poder tomar distancia y decir, bueno, ¿por qué me interesa ver esto acá en este momento histórico? ¿Sí? Esto como devolución un poco general, y obviamente, si te parece, Mati, damos lugar a que puedan hacer algunas preguntas o comentarios y demás. Por supuesto, Emi, muchas gracias por la devolución y abrimos, sí, hay preguntas. Ahí Daniel ya levantó la mano. Adelante, Daniel. Sí, hola, buenas tardes. Eh, mm, Quería hacer una consulta acerca del tema. Cuando se habla ¿cierto? De estos subgrupos desde donde se tiene que observar, ¿cierto? El tema y posteriormente el problema de investigación, si estos subgrupos van a terminar siendo también una variable que hay que describir.
ejemplo, si hablo de la sociología de la educación o si lo estoy observando desde la sociología de la educación, si es que yo también tengo que definir esto y hasta dónde tengo que entrar ahí. Esa Daniel, es la justo tú. pregunta. Sí, perfecto. Gracias por la pregunta. Y en tu caso me acuerdo perfectamente el tema porque es un tema que, a ver si Está yo no completo. puedo silenciar a nadie, así que Ahí yo me no. fui. Repitiendo. Ahí está. Gracias, Mati. En tu caso, Daniel, me acuerdo bien del tema porque es un tema que venimos trabajando con Matías desde nuestro grupo de estudios, desde nuestro grupo de investigaciones, ¿sí? Que tiene que ver con, vos lo ponés ahora en tu entrega en términos de éxito o fracaso, ¿no? Pero bueno, que tiene que ver con los factores que influyen en el momento de la transición a la vida universitaria, que es directamente el tema que estamos investigando en nuestro equipo. Por eso te lo mencioné en la devolución. ¿Vos llegaste a ver la devolución, Daniel? Sí, 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 sí perfecto. la vi. Tu Sí, enfoque, desde mi punto de vista, tiene que ver con una mirada desde la sociología de la educación, ¿sí? Me parece que claramente va por ahí. Pero no es que vos tengas, ni vos ni ninguno de tus compañeras y compañeros, tengan que ponerse a mostrar el campo de la sociología de la educación, ¿sí? O sea, no pedimos eso ni se pide eso en un plan de tesis porque los planes de tesis tienen una extensión acotada, ¿sí? Lo que tienen que poder hacer es delimitar una pincelada sobre, bueno, en qué campo estoy parado, si en dónde estoy parado. Yo estoy hablando desde la sociología de la educación, estoy hablando desde la política educativa, estoy hablando desde la historia de la educación, porque hay sociedades, además, en torno a esas disciplinas, y hay sociedades académicas, ¿sí? De historia de la educación, de sociología. Entonces, ustedes tienen que poder tener los pies anclados en alguna subdisciplina, porque si no es el mundo y sus alrededores, ¿sí? Pero me parece justo en tu caso está bastante claro y no es necesario ahí que te metas a teorizar sobre, bueno, el campo de la sociología de la educación, ni en tu caso ni en el de nadie, ¿sí? No es necesario que ustedes se pongan a teorizar sobre la sociología de la educación. Lo que tienen que hacer es delimitar en todo caso un poco más el campo o los campos con los que dialogan, ¿sí? Pero no más que eso, Daniel. perfecto. Gracias. Gracias. Cristian, Nelson. Sí, hola a todos. Buenas. Dos consultas. Una es si es que, porque en realidad lo que dice Emilia me hace mucho sentido de esto del mundo a sus alrededores, porque a mí me costó harto como eh, delimitar, lo intenté, pero en la medida que leía la evolución me daba cuenta que efectivamente era mucho más necesario tomar alguna de las aristas del tema y justamente basarse o plantearse desde un punto en particular para poder hacer el análisis. Pero eso yo creo que solo me va a resultar súper difícil poder lograrlo. Por lo tanto, la primera pregunta es si existen posibilidades de poder tener reuniones virtuales con alguno de ustedes o con los dos para poder plantear un pimponeo, ¿no es cierto?, de dudas y de recomendaciones. Eso en primera instancia. Y la segunda es la que yo te preguntaba a ti, es decir, si la tesis necesariamente va a implicar aplicación de instrumentos o podría quedar una tesis más de corte teórico, es decir, casi una revisión sistemática. Esas son las dos consultas. Bien, Emi, voy con la primera. ¿Te parece? Sí, dale. Cristian, los encuentros sincrónicos que están previstos son estos de las clases. ¿Sí? Lo que ustedes van a tener es el acompañamiento con esta figura de tutores y tutoras, ¿no? Que van a acompañar justamente en ese proceso más personalizado que van a recorrer junto a esa figura, como les digo, de tutores y tutoras, y además con la figura del director y directora, que también va a realizar un acompañamiento ya personalizado, ¿no? Aquí se trata de el taller más colectivo, ¿no? Destinado al conjunto, si ustedes quieren, de la clase que componemos aquí, los 40 que estamos presentes, ¿sí? Y vamos delineando esto que dice Emi, ¿no? Los trazos gruesos, las pinceladas de la formulación del plan de tesis, ¿sí? Y en relación con el segundo punto, mira, ahí siempre vamos a ir trabajando esto, quizás en encuentros posteriores, pero está bueno, Cristian, ya que lo traes, adelantarlo. Uno se inscribe, como recién decía Emilia, en un área disciplinar determinada, ¿no? Tiene que establecer dónde tiene los pies puestos, como bien Emi decía, y también situarse en el contexto institucional en el cual está haciendo su tesis y su carrera, en este caso de doctorado. Y la tradición de nuestras universidades y nuestra facultad es la de la investigación empírica, Cristian. Eso
es una marca característica de la universidad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es decir, de algún tipo de fricción con el referente observacional, ¿no? Con el campo empírico se espera que ustedes tengan. Ahora bien, ¿eso implica que deban necesariamente trabajar con entrevistas o con encuestas? Bueno, quizás no, quizás es un trabajo centrado en documentos. Y el trabajo de campo consiste en el trabajo documental. Lo que no se espera en una investigación de estas características es una mera reflexión de orden especulativo ni de orden filosófico sin ningún tipo de contacto con el campo empírico, ¿no? Eso es lo que tenemos para plantearte a modo de la inscripción institucional también en la carrera que ustedes están haciendo, ¿no? Que ustedes definan una estrategia metodológica que les implique un grado de fricción con la empiria, ¿no? ¿Respondemos bien, Cristian? ¿Sí? Sí, muy claramente. Muchas gracias. Que puede ser claramente análisis de documentos, ¿sí? Análisis de documentos, Matías después ya lo va a desarrollar en los encuentros sincrónicos, pero el análisis documental es parte de un análisis empírico, ¿sí? Claro. Entonces, la entrevista, la encuesta, el cuestionario, bueno, la observación, el análisis documental, bueno, las estadísticas, claro, fuentes secundarias, tal cual. Todo esto entra dentro de las posibilidades, ¿sí? De nuestras tesis, ¿sí? Pero bueno, esto es importante que lo vayan sí, pensando y construyendo. Y ahí tratar de, Cristian, tal vez ir más al punto, ¿sí? En la devolución un poco te lo decía, como tratar de buscarle la vuelta para ir al punto de qué es en concreto lo que tenés interés en mirar. Tal vez esta entrega que van a hacer el 19, que tenía esa intención, es que ustedes al dialogar con otros materiales, con otros autores, con otras autoras, puedan terminar, o terminarlo o avanzar, porque terminar uno termina, no sé si alguna vez termina de revisar cuál es el tema que nos interesa, pero bueno, puedan avanzar en delimitar áreas de interés, de relevancia, que se pueda justificar, ¿sí? Que puedan dialogar, como decía antes, con las comunidades que les interesa a ustedes dialogar. Y ahí me parece que esta entrega que les pedimos para el 19, que quienes ya la hicieron, mi sugerencia, a no ser que estén muy cargadas estos días y no tengan modo, es que después de este encuentro que están teniendo ahora conmigo y que después van a tener con Matías, tanto hoy como mañana, revisen lo entregado, ¿sí? Porque la idea del proceso formativo es esa, ¿sí? Si ustedes se van de este encuentro y del de mañana igual a como llegaron, bueno, no hubo demasiado aporte de nuestro momento de encuentro sincrónico. Entonces, si ustedes quieren revisar, les estamos dando la posibilidad, si hasta el 19 sigan revisando y mándenos la mejor versión que tengan. Ustedes piensen que los tiempos en los que tienen que tener hecho el plan de tesis son acotados y el plan de tesis tiene que ser estratégico porque tienen un tiempo breve. Entonces, tienen que pensar bien cuál va a ser el trabajo de campo que van a hacer, tienen que efectivamente tener posibilidad de hacerlo, ¿sí? Cuando digo posibilidad, quiero decir que la institución con la que ustedes estén pensando dialogar les diga sí, están abiertas las puertas para que hagan este trabajo de campo, sí, ser claros en lo que queremos mostrar, sí, en lo que queremos investigar. Todo esto tiene que estar muy trabajado y obviamente que tiene que haber mucho esfuerzo y mucho trabajo, tanto de ustedes como nuestro, para acompañarles en eso. Algo que quería agregar por las dudas es que tomen mis devoluciones como aportes para que mejoren sus trabajos, ¿sí? No se asusten, no se tiren para atrás. Sé que a veces soy muy fina en las devoluciones, ¿sí? Entonces por ahí dice, miren lo que me está marcando, el sujeto y el predicado de una oración, me está diciendo que revise la redacción, ¿qué pasa acá? No se asusten, es para que mejoren cada vez, ¿sí? Pero no es para que se atemoricen y quieran volver hacia atrás, para nada, ¿sí? Ustedes den batalla, que vamos a llegar a buen puerto, ¿sí? La idea es esa, es poder sumar. Si yo les devuelvo el trabajo impecable, bueno, pueden pasar dos cosas, o que realmente esté para entregar, o que no esté viendo algo de lo que ustedes están teniendo como erróneo, ¿sí? Entonces, en una primera entrega sería raro que no les hubiera marcado nada absoluta. Creo que hubo igual alguna que otra persona que entregó y sí dije, bueno, está muy bien plantado. Pero en general, obviamente que hay marcas, porque si no, no tendría mucho sentido. Si este trabajo que hacemos no tendría sentido formativo, que es lo que nos interesa a nosotros hacer. Así que bueno, no se asusten con eso, lo aclaro para que nos vayamos conociendo también en nuestras metodologías, ¿sí? Van a encontrar cambios con control de cambios,
van a encontrar comentarios al margen, van a encontrar comentarios general abajo, va a ser mi manera de devolverles a ustedes y de tratar de enriquecerlos. En algunos casos van a encontrar sugerencias de textos, en otros sugerencias de sitios donde buscar, ¿sí? Más todavía en esta entrega que va a venir ahora, que tiene que ver con el diálogo con antecedentes. Sí, perdón, me extendí, Cristian, disculpas en la devolución. No, no, está bueno porque vale para el conjunto, ¿no? Estos son los Claro. aportes que nosotros nos comprometemos a hacer con el grupo y para que ustedes lleguen también al trabajo con tutorías y con director o directora con un trabajo solvente, como les decía al comienzo, bien estructurado, bien organizado, ¿no? Digo, nuestro compromiso es con el acompañamiento y con la rigurosidad, ¿no? En ese acompañamiento. Nelson. Sí, gracias. Matías, Emilia, eh, preguntarle en este ánimo formativo, ¿de qué manera es distinto, cómo lo ven ustedes, una publicación versus el tema de una tesis, digamos? Porque a mí la devolución que me hicieron, que eh, encontré que está bien y todo, es que me plantean por qué es un tema que merece ser analizado en una tesis doctoral. Entonces, a mí me pasa que yo he escrito tengo algunas publicaciones. Entonces, ¿de qué manera es distinta el tema de la tesis a que yo haga una publicación? Obviamente es más extenso, pero ¿cómo es la diferencia? Porque el otro proceso yo lo sé hacer bien. Este proceso, ¿qué involucra? Involucra más extensión nomás, ampliar más el tema, involucra como más complejidad en el tema de meter más variables, un análisis metodológico más profundo. ¿Cómo ven ustedes esa parte? ¿Quién me pueden orientar ahí? Bien, gracias, Nelson. No, voy a hacer una aclaración aprovechando tu intervención. Por eso es muy importante encontrarse sincrónicamente, porque ahí podemos aclarar algunas cuestiones. Yo estoy revisando ahora tu devolución. A lo que yo me refería cuando te pedía mayor explicitación de la relevancia es precisamente a esto, ¿sí? Explicitar, señalar, ampliar la justificación de la relevancia sobre por qué es un tema que merece ser analizado en una tesis doctoral. Y no es que yo quiera decir con esto que no me... Y es lo mismo para todo el conjunto, porque no es el único caso en el que señalé algo en este sentido. En otros casos señalé lo contrario, señalé muy buena la justificación de por qué merece ser merece ser estudiar una tesis doctoral. Es que ustedes puedan explicitarlo, ¿sí? Que puedan poner más carne sobre el asador a mostrar por qué este tema, en tu caso, Nelson, merece ser investigado en una tesis doctoral, que es el máximo título académico, ¿sí? Pero no es que no tenga relevancia, ni en tu caso ni en el de los demás colegas, ¿sí? No es que no tenga relevancia, sino que ustedes tienen que poner más explicación, más contextualización, ampliar un poco. Sé que esta primera entrega era solo 200 palabras, teníamos un límite muy claro con respecto a Sí, las palabras, eso a ustedes les dio un margen escueto para desarrollarse, pero más allá del margen escueto que ustedes tenían en términos de extensión, poner oraciones, ¿sí? Y construir párrafos que uno diga, bueno, la verdad, este tema claro que tiene que ser investigado. Esto es lo que tendrían que ustedes lograr como efecto en la lectora o en el lector. Como, claro, por supuesto que esto tiene que ser investigado. Menos mal que esta persona va a hacer una investigación sobre las redes sí. sociales en el estudiante universitario. ¿Sí? Emilia, Lo que tienen que lograr es construir que la persona tenga absoluta entrega a conocer y a decir, bueno, claro, por supuesto, ¿cómo no se hizo hasta ahora una investigación sobre este tema? ¿Sí? Esto es lo que hay que lograr. Como que la persona que está leyendo diga, claro, claro que tiene que ser investigado. ¿Cómo nadie lo hizo antes? Y es muy eso lo relevante. entiendo. No, eso lo entiendo y lo comparto. El tema más bien es de la segunda frase, de la tesis doctoral. O sea, ¿de qué manera es distinto una tesis doctoral a escribir una publicación? No, no ¿Cuál diría es la yo ahí que haya diferencia en demasiada extensión, profundización, variable, metodología? profundización seguramente por una cuestión del, bueno, la extensión que buscamos y el grado, ¿no? de profundidad que se busca en una tesis doctoral. Eso por una parte. Pero por otra parte, igual, Nelson, acá voy a matizarlo un poco, ¿sí? Porque yo puse en una tesis doctoral porque es lo que estamos haciendo acá.
Ahora, si a mí, yo soy evaluadora de artículos todo el tiempo, de hecho ahora tengo 2 artículos para evaluar. Matías también, somos evaluadores permanentemente de revistas nacionales e internacionales. Eh, y ahí yo también, nosotros también miramos la relevancia, ¿sí? Y muchas veces esos artículos esos papers que evaluamos son resultados de tesis doctorales también, ¿sí? Son partes, fragmentos de tesis doctoral. Entonces, la relevancia también tiene que estar mostrada en los papers y en los artículos académicos en general. Yo puse tesis doctoral porque es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? A ver si con esto no sé si aclara un poco el panorama. Justifiquen por qué una tesis doctoral tiene que ser sobre esto, porque es justamente lo que estamos haciendo. Lo que sí se pide en una tesis doctoral como rasgo particular es la originalidad. Saben ustedes que eso es algo bien propio de la tesis doctoral. Tiene que haber algún aporte original a pensar un problema dado. Entonces, eso sí es algo, una vuelta que es bien propia de nuestro trabajo. No sé si ahí respondí, Nelson. Eh, sí, en gran parte me gustaría escuchar un poco la opinión de Matías también Sí, respecto Nelson. de en qué manera es distinto, aparte de la profundidad, eso. Sí, Nelson, absolutamente. No, en línea con Emilia. Yo cuando te escuchaba pensaba en los elementos que vos enumerabas y iba pensando, bueno, en todos, en esos aspectos seguramente una tesis se espera que produzca un salto cualitativo, ¿no? En profundización, en el marcamiento conceptual, ¿no? En el marcamiento teórico se espera una profundización significativamente mayor que en un artículo de revista, es decir, que el desarrollo teórico sea no solo más extenso, sino más profundo, más rico en el tipo de argumentaciones a los cuales se arriba en términos de resultados o de hallazgos finales, ¿no? Se espera que el tesista pueda, bueno, sostener esto que planteaba Emilia, ¿no? Un aporte original, ¿no? Una afirmación, una proposición o un conjunto de proposiciones concatenadas con hallazgos significativos en relación con el tema. Otra cuestión no menor es el diálogo con el estado de la cuestión, ¿no? Me parece que eso es clave. Una tesis profundiza mucho más que una publicación estándar en relación con el diálogo con trabajos afines al propio, ¿no? Es decir, qué se conoce hasta el momento, qué se conoce, qué se ha escrito y publicado sobre mi tema, ¿no? Uno mapea eso mucho más en una tesis doctoral que en una publicación corriente, ¿no? La estrategia metodológica, bueno, amerita mayor desarrollo, mayor despliegue. Es un salto cualitativo que involucra, yo les diría, la mayoría de los componentes que hacen a una tesis. Pero también quiero llevarle tranquilidad en el sentido de que iremos trabajando todas estas cuestiones de manera progresiva en los encuentros que vayamos teniendo. Incluso muchas de las cuestiones que conversamos recién vienen para la segunda parte de hoy o del día de mañana, ¿no? Preparamos un PowerPoint, ¿no? Donde estas ideas las sistematizamos, las vamos a presentar, ¿sí? Y material que va a quedar, por supuesto, a disposición de ustedes en el aula web junto con algunas recomendaciones bibliográficas. Pero sepan que el proceso es, por definición, lento. A veces nos parece que son más las contramarchas que las marchas, pero créannos que sucede de esa manera y como bien decía Emilia, la perseverancia junto con la disciplina, ¿no? Disciplina en el sentido de comprometerse con la tarea, avanzar en las escrituras que se van planteando, el trabajo en el taller de tesis, pero también a medida que se cursan los seminarios, eso nutre la propia búsqueda y las escrituras, el trabajo que van a tener con tutores y con directores. Bueno, son todos andamiajes que van colaborando para la producción de un trabajo que es complejo, pero que por supuesto ustedes harán con la mayor rigurosidad que, bueno, a la cual nos comprometemos, ¿no? Claudio, Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? buenas tardes, Claudio. Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, yo tengo dos consultas para cualquiera de los dos o ambos. Una es respecto del tamaño del objeto de estudio. Una cuestión importante de definir, independiente al área temática, qué sé yo, una buena pregunta de investigación es, bueno, ¿en qué punto de saturación se encuentra el tamaño que yo voy a tomar? A mí me interesa estudiar las políticas universitarias, por qué estas tienen sentido, cuál es el propósito que tienen en las universidades y si tienen consecuencias. ¿Podría yo tomar 4 universidades, 8 universidades, 16 universidades? ¿En qué momento ustedes o nuestros tutores crees tú que nos van a recomendar sobre el tamaño del objeto? Y la segunda es, ¿en qué minuto del seminario, o si es que imaginan que va a ocurrir, vamos a poder trabajar la validación de los instrumentos, sean estos los documentos, la encuesta
o las entrevistas en profundidad. Pueden ser las validaciones de expertos o de campo, de manera de acercarse al tiempo ideal de graduación. Es bien exigente, pero si esto anduviera muy rápido, ¿cómo imaginan en qué momento llegará la validación de los instrumentos? Eso, muchas gracias. Muy bien. Bien, recojo la primera parte, ¿te parece, Mati? Dale, Sí. muy bien. Claudio, es muy importante, la pregunta está muy bien, tu tema estaba también muy bien formulado. Con respecto a la cantidad, es interesante la pregunta y creo que le va a servir a varias compañeras y compañeros. No hay un número preestablecido en investigación en el que uno diga, bueno, la cantidad de universidades tiene que ser 8, la cantidad de escuelas tiene que ser 4, la cantidad de individuos a entrevistar tiene que ser 33, ¿sí? Esto va a estar dado por el problema de investigación, ¿sí? Por lo que a ustedes les interese mostrar. Entonces, de repente, si a ustedes les interesa comparar política universitaria en universidades privadas y públicas, ¿no? Privadas y estatales, bueno, ahí van a tener que tomar universidades de distinto tipo. Si a ustedes les interesa investigar escuelas la desigualdad en escuelas rurales y urbanas, bueno, van a tener que tomar nuevamente escuelas de distinto tipo. Entonces, el recorte va a estar dado por la pregunta que ustedes estén haciendo al fenómeno que les interesa investigar, ¿sí? Ahí va a estar el recorte. No hay una manera previa de decir la cantidad exacta es esta, sino que va a estar dado por, bueno, qué pregunta ustedes le están haciendo al fenómeno. Y ahí va a ser discusión bien propia de sus planes de investigación, ¿sí? Ahí va a estar, la discusión es bien propia de sus planes de tesis. Es, bueno, en el caso de Claudio necesita investigar al menos 2 universidades porque lo que le interesa ver es esto y aquello. O, por ejemplo, si a mí me interesara en Argentina ver universidades que modificaron el ingreso eliminatorio desde el examen eliminatorio hacia la apertura total a quien les interese estudiar en esa universidad en los años entre los 90 y los 2000. Bueno, voy a tener los casos de la universidad tal y la universidad tal. Bueno, entonces voy a recoger esos casos en función de lo que me estoy preguntando, ¿sí? Siempre va a estar dado por el problema de investigación. No hay un modo previo de delimitarlo. Va a estar dado por la pregunta que ustedes estén haciendo. Sí, Claudio, en esta línea de lo que te plantea Emilia, vamos a leer textos y vamos a trabajar sobre la idea esta que bien señala Emilia, que es el problema condiciona las decisiones metodológicas, ¿no? Y no al revés. ¿No? Es el problema de conocimiento, lo fundamental. Incluso podemos plantear que en una tesis de estas características, la cuestión primordial es de orden conceptual, ¿no? Después veremos en la empiria dónde y en cuántos casos o instituciones vamos a ver lo que nos estamos preguntando. Pero lo fundamental es lo que nos estamos preguntando, ¿no? En términos de conocimiento, en términos de problemas de investigación. Y eso es lo que condiciona las decisiones más, si vos querés, del diseño, ¿no? Esto de lo cuantitativo, de cuántas, ¿no? Dónde y demás. Y en relación con el segundo punto, bueno, nosotros vamos a avanzar en cuestiones de orden más metodológico, finalizando el taller, Claudio, y es esperable que ya en el trabajo con director o directora esos instrumentos se validen, ¿no? O sea, un testeo, ¿no? Para la implementación y puesta en acto de las estrategias metodológicas, ¿no? Recuerden ustedes que aquí se trata de la construcción del plan de tesis. Eso supone un apartado, abro paréntesis, en un rato y la clase de mañana y sucesivamente vamos a trabajar los componentes, los vamos a desmenuzar cada uno, digo, eso quédense tranquilas y tranquilos que lo vamos a ir recorriendo punto por punto, ¿sí? Pero adelantarles que uno de los apartados de este plan de tesis es el apartado de las decisiones metodológicas, ¿no? De la estrategia metodológica. Y ahí ustedes tienen que dar cuenta de la perspectiva metodológica que van a asumir, de un método y de un conjunto de instrumentos o técnicas que van a llevar a cabo para la producción de los datos que necesitan para responder a ese problema de conocimiento que formularon inicialmente, ¿no? En el plan de tesis uno presenta los primeros avances en relación con lo metodológico, ¿no? Que luego va a ir, por supuesto, puliendo con el trabajo y con el acompañamiento de ese director o directora que, bueno, va a ir avanzando, ¿no? En el trabajo con los instrumentos, su diseño, su posible testeo para ver su funcionamiento y después, bueno, su puesta en práctica efectiva con los actores involucrados en la investigación, ¿no? Ese proceso
es paulatino, ¿no? Vamos a ir trabajando en este proceso que les contaba, que no es lineal, pero sí necesitamos para ordenarlo didácticamente, bueno, comenzar por el principio, que es el tema y el problema, ¿no? Y llegaremos a conversar sobre decisiones metodológicas en algunos encuentros posteriores de nuestro taller, ¿sí? Y muchas gracias, Abner. Por favor, Claudio. Bueno, ¿alguien más con alguna consulta? ¿Duda? Bueno, si les parece y les propongo, si están de acuerdo, quieren hacer una pausa de 10 minutos, cuéntenme, porque me contó Paula y Aurelia, me contaron que lo hacían para ir al baño, tomar agua y volvemos en 10 minutos, o les parece que no y seguimos de corrido y cortamos un ratito antes. ¿Cómo Una están? pausita. ¿Daniel? Sí, yo creo que una pausita podría ser. Hacemos una pausita, muy bien. Sí, por favor. Por supuesto, Bueno, hacer un poquito y nos vemos en 10 minutos. 19:40, 42 minutos estamos acá. Yo saludo, Mati, ahora, Emi, ¿sí? te despedimos, muchas gracias. Sí, saludo y volvemos a encontrarnos más adelante. Por Que estén supuesto. muy bien. Aprovechen el Claro. espacio. Chau, chau. Ah, Muchas gracias, Emilia. Gracias. Y Emilia, chao. Bueno, estimados, estimadas colegas, retomamos el trabajo. Bueno, pudimos conversar un poco a propósito de las devoluciones y del carácter de las mismas a partir del último tramo de la parte anterior de nuestro encuentro. ¿Sí? De todas maneras, mañana le vamos a dar continuidad a varias de las cuestiones que nos quedaron allí, que fueron emergiendo, pero que vamos a profundizar el día de mañana sobre todo, ¿no? Quiero insistir sobre esta salvedad en relación con la prórroga que otorgamos para la siguiente actividad, es decir, que ustedes cuentan con la fecha del 19 de marzo para poder subirla, ¿sí? Además, si ya lo han hecho, pueden modificar ese archivo y subir otro que ustedes consideren mejorado o revisado. Eso es una posibilidad, ¿sí? No es que están, ni mucho menos, por favor, que no se malentienda, obligados a modificar lo que han entregado. Es solo una posibilidad que habilitamos, ¿sí? Eso en relación con la actividad que viene. Luego, a partir del día 19, el día 20, vamos a estar abocados a la lectura de esa segunda entrega y a la elaboración de la retroalimentación o devoluciones que irán recibiendo también de manera individual, ¿sí? Con vistas a nuestro siguiente encuentro sincrónico de la fecha del mes de abril, ¿sí? Más precisamente el 19 y el 20. Bueno, nos queda un rato de trabajo más, ¿sí? El día de hoy no vamos a demorarnos más allá de las 20 horas, 20 y 10, así por supuesto ustedes pueden abocarse a las tareas domésticas y familiares de un día viernes, y mañana a las 10 de la mañana retomamos el trabajo. Yo les voy a hacer llegar en un ratito, cuando terminemos el día de hoy, el enlace para el día de mañana, y como me comprometí, voy a dejar disponible en el aula web el programa de nuestra asignatura que presentamos el día de hoy, ¿sí? Así que les pido permiso, por favor, para compartir pantalla nuevamente. Quisiera volver sobre el PowerPoint que hemos preparado para compartir el día de hoy. Aquí me quería referir un poco en relación a el plan de tesis, ¿sí? ¿Qué es el plan de tesis? ¿Cómo lo podemos concebir? ¿Y de qué se trata? Si mañana más específicamente les voy a mostrar las características específicas del plan de tesis que vamos a ir trabajando aquí, en este marco, y que ustedes van a tener que producir, ¿sí? Hay dos grandes maneras o dos grandes enfoques en la bibliografía sobre el tema para referirse al plan de tesis, ¿no? Hay una primera manera de ver las cosas, ¿sí? Que tiende a pensarlo como una suerte de un proceso traumático o tedioso o incluso inconducente, ¿no? Hay quienes plantean, o en el trabajo con tesistas, en el trabajo empírico, ¿no? Basado en entrevistas, que muchos tesistas plantean que el plan de tesis es una suerte de obstáculo que retrasa lo que es la verdadera investigación, ¿no? La verdadera investigación entendida como la tesis propiamente dicha, ¿no? Algo que hay que pasar, hay que transitar, ¿no? En perjuicio del verdadero trabajo, entre comillas, por supuesto, digo, ¿no? Que se considera que es el trabajo de campo o la escritura de los capítulos propiamente dicha, ¿no? Así que esta mirada, por supuesto, con la cual al menos yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Existe, hay quienes consideran que el plan de tesis es algo del orden de esa instancia más traumática, que se vuelve un tedio, un obstáculo, ¿no? Que nos quita tiempo para la verdadera tarea, entre comillas, insisto, que es hacer el trabajo de campo,
escribir o redactar los capítulos de la tesis y demás. Pero hay otra manera de ver las cuestiones relativas al plan de tesis, ¿sí? Que se trata en realidad de un espacio de creatividad, ¿no? De desafío intelectual y de producción de conocimiento, ¿no? El plan de tesis ya supone una instancia de producción de conocimiento, ¿no? Hay un espacio propicio no solo para exhibir el dominio que uno tiene sobre el tema, no para plantear aquello que quiere investigar, sino también para, bueno, permitirse algo del orden de la creatividad, ¿no? En el sentido de cómo encarar un asunto que es de su interés, ¿no? Y eso, por supuesto, que involucra un desafío intelectual, ¿no? A mi juicio, tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas por esa ansiedad por hacer la tesis, ¿no? Muchas veces nos pasa que, bueno, rápidamente queremos ir a hacer la tesis, ¿no? Yo quiero ir a hacer el trabajo de campo, quiero ir a aplicar los instrumentos, quiero ir a hacer las entrevistas y al día siguiente quiero escribir los capítulos. Bueno, mi recomendación es que podamos posponer un poco esa ansiedad por hacer la tesis, ¿no? Como bien dice allí la presentación, y que podamos, ¿no?, abrevar en esta idea del plan de tesis como ese espacio de creatividad, como un desafío intelectual, ¿no? Y como una producción de conocimiento que ya se dirime en la instancia misma del plan, ¿no? Por eso darle esta relevancia a qué es un plan de tesis y cómo lo podemos entender. Bueno, ¿y por qué esto? Fundamentalmente, ¿no? Porque pensamos, consideramos, ¿sí?, que en la buena construcción del plan de tesis se juegan, o si ustedes quieren, se dirimen varias de las posibilidades futuras de llegar a buen puerto con la investigación, es decir, con la tesis propiamente dicha, ¿no? No es una cuestión en términos de garantía, ¿no? Pero créanme que si el plan de tesis está flojo, tiene debilidades, tiene dificultades, eso va a tener un efecto de arrastre en la tesis propiamente dicha, ¿no? En cambio, si es un plan de tesis bien formulado, solvente, debidamente estructurado, eso per se no garantiza que la tesis va a ser exitosa, que la tesis va a ser de excelente calidad, pero, ¿no?, nos brinda, bueno, mejores condiciones de posibilidad para que la tesis llegue, como dice allí, a un buen puerto. Entonces, yo quisiera poner mucho hincapié en la relevancia, ¿no?, y en la importancia estratégica, ¿no?, de la construcción de un buen plan de investigación, de un buen plan de tesis, ¿no?, para que ustedes también cobren dimensión, ¿no?, asuman la dimensión del trabajo de desafío intelectual, de creatividad y ya de producción de conocimiento que están transitando con vistas a la elaboración de este plan, ¿no? Por eso, yendo algunos pasos más atrás, las actividades que les vamos pidiendo son acumulativas. ¿Y son acumulativas en qué sentido? Bueno, en que llegará un momento en que ustedes podrán integrar esas diversas actividades que les vamos pidiendo para la formulación del plan propiamente dicho, ¿no? Aquel que allá por el mes de julio finalmente entreguen, ¿no?, con vistas a avanzar en lo que sigue. Pero insistir entonces en que en la buena construcción del plan se juegan varias de las posibilidades futuras de llegar a buen puerto con la investigación, ¿sí? Aquí yo sé que hay colegas que tienen experiencias anteriores en tesis o en investigaciones, ¿sí? Si alguien hubiere que tiene algún comentario en relación con esto, en su experiencia personal, tiene alguna opinión formada en relación con esto, adelante, que nos cuente a ver si coincide o si no coincide, si disiente, si cree más que se trató de un proceso traumático o tedioso, un espacio, una instancia que se constituyó más en un obstáculo que en una potencia. Bueno, ¿hay alguien aquí que quiera mencionar algo a propósito de eso? Adelante. Matías, Sí. bueno, para mí, yo creo el último punto, creo que es como una oportunidad, porque yo veo que en una tesis uno se juega como el expertise futuro, es decir, como una línea de desarrollo futuro que tú ahora la estás construyendo para que después no la abandones y sigas alrededor de eso. Entonces yo creo que ahí es súper, súper relevante. Ahora, me gustaría que me dieras tu opinión respecto de hacer una muy buena tesis con originalidad, con algo que realmente eh, quisiera que tuviera, ojalá, alguna repercusión. Ujú. Igual, por los tiempos, tampoco podemos ser muy ambiciosos, pero yo creo que desde el punto de vista de la originalidad, uno plantea tal vez un nuevo concepto, una nueva mirada, eh, como puede ser como algo bien original de repente, pero puede ser muy ambicioso. Es decir,
desarrollar un concepto que uno lo vea en lo empírico, que podría como conceptualmente verse de otra manera, o que hay un fenómeno que no se está observando y hay que conceptualizarlo. Sería maravilloso, ambicioso igual, porque metodológicamente habría como que validarlo, eh, tendría que tener validez de contenido y una pila de cosas, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo, aparte de esa, de qué otra manera podemos hacer una muy buena tesis, excepcional, que pueda tener como originalidad, que pueda tener como repercusiones o que pueda tener valor para, desde el punto de vista del aporte? Muy buena pregunta, es excelente. Incluso ensayaste algunos tipos de respuesta para la misma, ¿no? Yo agregaría, ¿no? Dado que se trata de un doctorado en gestión de la educación superior, una tesis original puede ser también una tesis que ilumine algunos aspectos que a la postre puedan contribuir a procesos de intervención en la gestión de la educación superior, por ejemplo, ¿no? Que arrojen luz sobre posibles y futuros proyectos de intervención, futuras políticas, futuros planes de acción, cursos de mejora, ¿no? Que la tesis pueda iluminar en relación al conocimiento de algunos aspectos problemáticos que a la postre puedan ofrecer guías, ¿no? Orientaciones, principios para la toma de decisiones en las instituciones universitarias, ¿no? Eso sería un gran aporte, ¿no? Un gran aporte de una tesis doctoral de estas características, ¿no? Por otro lado, un aporte bien significativo me parece que puede estar dado por la profundidad conceptual y teórico que le den a un asunto, esto de la mirada crítica que mencionaba Emilia, ¿no? Contribuir con una mirada crítica a procesos que quizás identificamos que están naturalizados, que no están puestos en entredicho, ¿no? Digo, algunos aspectos que se den porque, bueno, esto fue así porque así lo fue siempre, ¿no? Y nadie nunca se hizo una pregunta en relación con eso, ¿no? Y está bueno ponerlo en tensión. En el campo educativo hay miles de ejemplos de eso, ¿no? A mí se me ocurre, miren, sin ir más lejos, esta mañana tuvimos mesa de examen en la facultad, yo soy docente en una materia que se llama Investigación Educativa 2, ¿no? Y muchos estudiantes vienen optando por elegir temas de investigación ligados a la inteligencia artificial en la educación, ¿no? Tema sumamente actual, relevante, ¿no? Ahora bien, no muchos tienen una mirada crítica en relación con eso, ¿no? No muchos logran plantear preguntas problemáticas, ¿no? En relación a asuntos éticos, ¿no? Asuntos ético-políticos, ¿no? Que esas cuestiones involucran en la educación, ¿no? No tampoco para plantear miradas tecnofóbicas, ¿no? Como que todo lo que viene de la mano de la tecnología es negativo y es perjudicial, pero tampoco discursos plenamente celebratorios que no plantean ninguna pregunta, ningún inconveniente, ¿no? Hay investigaciones que vienen planteando que, producto de la inteligencia artificial, algunos docentes se quedarían sin trabajo, producto del crecimiento exponencial de algunas inteligencias artificiales. Bueno, eso cabe una pregunta, ¿no? En relación a, bueno, ¿cómo pensamos eso? ¿Hacia dónde nos orientamos? Bueno, este es un ejemplo que les doy, ¿no? Lo que les digo es que una buena tesis también plantea una mirada crítica sobre aspectos que generalmente en el contexto hegemónico, ¿no? No son puestas en entredicho, no son cuestionadas, no hay preguntas sobre eso, esto fue así y siempre lo seguirá siendo, ¿no? Y es natural que así sea, ¿no? Y no hay relaciones de poder en relación con eso, esto es natural, ¿no? Bueno, eso es un gran aporte de una tesis. Y esto que les digo también, ¿no? Una tesis de la gestión de la educación superior es una tesis que brinde líneas de acción a nivel áulico o a nivel institucional, posibles aportes, ¿no? Si bien una tesis procura producir conocimiento, ¿no? Y no es una propuesta de intervención, pero, como ustedes saben, una buena condición para transformar la realidad primero es conocerla, ¿no? ¿Coinciden conmigo? Digo, mejor para transformar la realidad, mejor conocerla que no conocerla. Entonces, ¿no? Bueno, estos procesos de conocimiento podrían iluminar mejores tomas de decisiones sobre la gestión de la educación superior, sobre la enseñanza en el aula universitaria, sobre mecanismos de apoyo a las trayectorias de los estudiantes, sobre la vinculación de nuestra universidad con el medio más amplio, ¿no? Digo, voy tomando algunos ejes que son parte de sus temas de interés. O sobre cómo es la formación docente en X carrera, ¿no? O cómo es la formación docente de los docentes universitarios de las carreras de la salud, digo, por decir temas varios, ¿no? Digo,
Por otro lado, a partir de tu pregunta, en algunas clases siguientes vamos a trabajar. Hay un texto muy interesante, muy cortito de Roberto Gargarella, ya se los voy a compartir, no me quiero apresurar, ni quiero tampoco agobiarlos de materiales, pero sí que en este diálogo surjan también los textos. Él plantea que en investigación muchas veces lo bueno y breve 2 veces bueno, ¿no? Una tesis que procura abarcar demasiado a veces termina por no abarcar nada, en cambio una tesis bien acotada, bien delimitada, ¿no? A un objeto bien circunscripto, bueno, eso es un valor muchas veces, ojo, no es un disvalor, ¿no? Con lo cual, muchas veces querer argumentar en todos los frentes no es un indicador de la erudición del tesista, sino más bien su falta de criterio teórico para delimitar un asunto acotado de interés, ¿no? Circunscripto en un tiempo y espacio, en determinadas coordenadas conceptuales, ¿no? Vamos a ir conversando sobre eso, pero créanme que ustedes pueden hacer un gran aporte, ¿no? Con una tesis sólida, debidamente estructurada, aunque aborde un asunto que en principio, ¿sí?, nos pueda parecer que es demasiado chico, demasiado pequeño, demasiado acotado, muy circunscripto. Bueno, lo cierto es que uno tiene un tiempo acotado, ¿sí? Lo cierto es que la tesis es un proceso bastante solitario, individual, en general, ¿no? Si bien hay mediaciones, está el taller, está el tutor, está el director, hay momentos que son muy solitarios, ¿no? Y uno no trabaja con un equipo de investigación, ¿no? Con lo cual, eso hace bueno, que uno deba demarcar, delimitar bien aquello que puede conocer, ¿no? Eso no significa negociar la rigurosidad, no, para nada, ¿no? Se trata de delimitar en conforme a los alcances, pero con una profunda rigurosidad metodológica, un profundo rigor intelectual y demás, ¿no? Pero créanme que esa tesis valiosa es posible en todos los casos, ¿sí? Bien, ¿alguien más que tenga alguna reflexión en relación con esto, alguna experiencia? Aquí hay colegas que han hecho tesis ya. ¿Alguien atravesó la experiencia de plan? ¿No? Sí, Matías, quizás ¿Sí? la misma línea de lo que planteaba Nelson, ¿no? Yo creo que en realidad los tiempos que están planteados, no sé si la especie vamos a ser capaces, no sé, de proponer conocimiento nuevo, de ampliar las fronteras del conocimiento, ¿sí? ¿No? Yo creo que indudablemente el trabajo que se vaya haciendo con los directores de tesis va a permitir acotar y ver cómo, desde el punto de vista epistémico y metodológico, hay una propuesta bien planteada, algo que es relevante, que es un aporte en el ámbito de la disciplina, del conocimiento, eh, y que es algo valioso, ¿no? Y es relevante. Y bueno, las tesis podrían ser de distintos tipos, ¿no? Documentales, históricos, campo, más bien descriptivos, cuestiones más empíricas. No sé si nos va a dar el tiempo, a no ser que hayan colegas ya que hayan desarrollado un trabajo previo que puedan sistematizar y estructurar en un documento. Y lo enlazo también con una consulta que hizo Claudio Rivera respecto a cómo somos capaces de establecer ese marco, ¿no? Porque generalmente uno se sitúa más bien en lo que decía Aurelia, en el tema, Ujú. pero bueno, hay que bajar al objeto, ¿no? Al objeto de estudio. ¿Cuál va a ser ese caso que en el marco de una problemática general va a contribuir en función de la experiencia y de la indagación que se vaya haciendo un aporte? ¿Ah? Eh, yo no sé si eso quizás, Matías, lo vamos a lograr en este curso, es decir, porque la primera propuesta partimos desde lo general, ¿no? No sé si lo que persiguen ustedes es precisamente ir acotando de manera tal de que el director o los directores de tesis se comiencen un trabajo eh, específico, directo, en un camino más allanado, eh, o ustedes están haciendo una aproximación para poder encauzarnos en torno a directores que sean de la disciplina o que vean temas afines y que nos puedan dirigir correctamente el trabajo de la docente. Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Se trata de eso, un poco vos lo decías con mucha claridad. Se trata de que ustedes en el taller, ¿no?, avancen en un plan debidamente delimitado, estructurado, y que luego terminarán de definir con la guía de estos tutores y estas tutoras, ¿sí?, que les van a acompañar de manera personalizada, y fundamentalmente con el
con el trabajo del director o directora que los va a acompañar no solo en el tema sustantivo, sino también en lo metodológico. Sí, créanme que es posible, ¿sí? Yo estoy convencido de que de aquí van a salir 40 tesis excelentes, de gran calidad, no tengo ninguna duda de eso, ¿no? A veces el recorrido de una tesis nos puede parecer demasiado complejo, como les decía al comienzo, digo, sucede, bueno, la angustia frente a la hoja en blanco, todo eso que solemos teorizar, bueno, forma parte del proceso, pero nosotros no solo que tenemos el compromiso de acompañarlos con la máxima seriedad y rigurosidad, sino que también estamos convencidos de que ustedes van a hacer tesis excelentes, ¿no? En el marco de este recorrido. Desde ya que no tenemos ninguna duda en relación con eso y pondremos todos los esfuerzos necesarios y más para que eso suceda con el acompañamiento debido. Vieron que en general, al menos en estas latitudes, los doctorados tienen características muy diferentes a este tipo de doctorado. En general, la responsabilidad queda en el individuo, ¿no? Que es responsable de su éxito o de su fracaso en términos individuales, sin ningún andamiaje o apoyo institucional. No, aquí a lo que Carlos nos convocó, digo fundamentalmente Carlos como un referente sin duda de nuestra universidad, es a un proceso de formación doctoral con mediaciones institucionales que orientan, que apoyan, que acompañan las trayectorias, ¿no? Entonces, eso me parece que va a contribuir a que las tesis sean no solo hechas, sino también, ojo, también una buena tesis es un buen punto de partida, ¿no? A no confundirse, una tesis no es necesariamente un punto de llegada a nuestra carrera académica. Puede ser un muy buen punto de partida para eventualmente luego profundizar ese tema que me interesó en otras instancias, ¿no? Puede ser una primera aproximación, por supuesto rigurosa, por supuesto seria, al tratamiento de un tema, pero puede ser el punto de partida que luego se puede seguir complejizando, mejorando, ampliando, ¿no? Así que tómenlo con esa marca, ¿no? O esa impronta, ¿no? De que, por supuesto, es un trabajo que requiere tiempo y esfuerzo, pero que también ustedes están altamente capacitados para poder lograr el objetivo que tenemos, ¿no? Que es en este taller que se vayan con un plan de tesis bien armadito, bien consolidado, con todos los componentes bien claros, ¿no? Y que ustedes le den el alcance que quieran. Mañana vamos a comenzar a trabajar sobre qué es el tema de investigación y algunos criterios. Les adelanto uno. Uno de los criterios es el tiempo, ¿no? Y ahí surge la pregunta, ¿cuento con el tiempo disponible para hacer el tipo de trabajo que estoy pensando? ¿No? O tengo que modificar mi problema de conocimiento porque me estoy planteando un tema que involucra hacer trabajo de campo en 12 universidades distintas y 6 son de una provincia y 6 de otra. Bueno, eso involucra un tiempo, quizás el problema de investigación está maravilloso, está excelentemente formulado, pero la pregunta es fáctica. ¿Tengo el tiempo disponible para hacer eso? Bueno, si la respuesta es no, yo seguramente deba hacer una modificación en el problema de conocimiento, ¿no? Entonces, parece una dimensión banal, ¿no? Como la variable del tiempo que uno tiene, pero no lo es, porque eso condiciona las posibilidades reales de hacer la tesis que estoy pensando o de no hacerla, ¿no? Entonces, vamos a conversar mañana más en profundidad sobre eso, ¿no? Pero digo, aquí que no quisiera que ustedes se vayan ni de aquí ni de ningún seminario pensando que están frente a un trabajo que no podrán hacer, para nada. Estoy convencido de que lo van a hacer. Eso de mi parte, de la parte de Emilia, estoy seguro que de todos los docentes de los seminarios, tienen la plena certeza de que ustedes van a hacer su tesis y acompañaremos de manera gustosa, acompañaremos como directores, como directoras, como tutores, como tutoras, y también seremos lectores, ¿no? Porque a mí hay temas de los que fui leyendo, algunos más que otros, por supuesto, por mi especificidad, pero que me interesan muchísimo, ¿no? Me encantaría conocer algunos temas sobre el financiamiento de la educación superior en Chile, que algo he leído, pero no soy un experto, y ustedes sí, y bueno, digo, estamos interesados a nivel personal yo, quien les habla, pero también institucional, ¿no? Íbamos conversando con Carlos y decimos, estos temas están maravillosos, ¿no? También es un aporte para nuestra universidad, que colegas, en este caso de Chile, están produciendo conocimiento significativo, ¿no? Sobre temas que atraviesan la educación superior en este país. Bueno, digo, es un aporte bien valioso y yo tengo altas expectativas, además de que me siento orgulloso de poder acompañarles, ¿sí? Bueno, aquí brevemente, para cerrar nuestro encuentro del día de hoy, entonces yo quería compartirles que el plan de tesis es un género literario dentro del campo
académico que merece una atención en toda su complejidad, ¿no? Por esto que les mencionaba anteriormente, ¿no? Una buena investigación en general llega a muy buen puerto si tiene previamente un trabajo a conciencia en relación con el plan de tesis, ¿no? Un poco lo mencionaba Emilia, ¿no? El plan de tesis ya requiere contemplar a quienes van a oficiar de lectores, ¿sí? Y de interlocutores e interlocutoras del mismo, ¿no? Es decir, a quienes hay que convencer, a quienes hay que persuadir, entre otras cosas, de la relevancia del tema, ¿no? De que vale la pena investigar sobre ese tema, más allá de mi interés personal, ¿no? Que es importante, pero no es suficiente. Vamos a hablar sobre esto. Para convencer también del conocimiento que yo tengo de ese campo, el dominio que tengo del tema, ¿no? De alguna manera me vuelvo especialista en ese tema. Para convencer sobre la solidez de la propuesta, que es una propuesta sólida, debidamente articulada, y también su factibilidad, un poco lo que charlábamos recién, es decir, que es viable, que es factible de realizar porque tengo acceso a los datos que necesito, porque tengo acceso a las instituciones con las que tengo que trabajar, porque tengo un director que ya me está acompañando, bueno, porque me comprometo a avanzar en ciertos pasos necesarios para poder hacerlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero también el plan de tesis ya es una instancia que la ubicamos dentro de la investigación misma, ¿no? No escindamos el plan de tesis de la tesis propiamente dicha. Créanme, ¿sí? Que hacer el plan de tesis, avanzar hacia el plan de tesis, en parte es hacer la tesis propiamente dicha. ¿Sí? No son compartimentos estancos, no son objetos distintos. ¿Sí? Por supuesto, cada uno tiene su especificidad formal, pero es una instancia dentro de la tesis propiamente dicha, ¿sí? Que ya supone, como venimos conversando, un conjunto de decisiones que son teóricas, que son epistemológicas, que son metodológicas, ¿no? Que van a marcar los horizontes del desarrollo de nuestra investigación, ¿no? Entonces, esta particular relevancia del plan de tesis yo quería conversar con ustedes el día de hoy, ¿sí? Bueno, mañana lo que vamos a ver, entre otras cosas, es los componentes específicos del plan de tesis que nosotros tenemos que hacer aquí. Y yo, aquí lo que ven en esta plantilla es un formato estándar, ¿no? ¿Qué contiene un plan de tesis? En general, ¿no? Esto puede variar por las instituciones, pero en general uno podría decir que hay 12 puntos que conforman un plan de tesis, ¿sí? El título y el subtítulo, una introducción, un estado de la cuestión o estado del arte, el problema de investigación, que se expresa siempre en un conjunto de preguntas, ¿sí? Que es el punto 6, antes están los objetivos generales o el objetivo general y los objetivos específicos o particulares, hipótesis o argumentos centrales, ¿sí? En los casos de que hubiere, en algunas investigaciones no hay hipótesis, los marcos o referentes teóricos o conceptuales, la estrategia metodológica o metodología, una dimensión de factibilidad, ¿no? De cómo es viable hacer esa investigación, un cronograma de trabajo, con vistas a la tesis propiamente dicha, y la bibliografía, ¿no? Citada conforme a las normas, en general APA. ¿Sí? En general, hay otras. Este es el formato estándar de un plan de tesis, pero les digo, mañana, más específicamente, vamos a ver el nuestro. Vamos a ver la guía que tenemos, y que yo se la voy a compartir, por supuesto, respecto del plan de tesis que tenemos que formular, ¿sí? Bueno, lo último que quería mencionarles hoy es una suerte de metáfora que a mí me gusta mucho, que es la metáfora de la carrera. Más que de una carrera de 100 metros llanos, una maratón, ¿no? Digo, para una metáfora entre el plan de tesis y una maratón, ¿sí? Y ahí dice, Retamoso tiene una cita que es la siguiente, miren. Como en una larga carrera, lo que sucede antes es clave en las posibilidades de llegar a la meta, ¿no? Lo que sucede antes, el plan de tesis, es clave en las posibilidades de llegar a la meta, la tesis, propiamente dicha. El plan sería como ese entrenamiento, la decisión de la indumentaria, las postas de reabastecimiento y la estrategia de la carrera. Elementos a veces invisibles pero fundamentales a la hora de correr. Ningún corredor saldría a la pista sin dedicar tiempo y esfuerzo a estas cuestiones. Pues bien, el plan de investigación instaura un espacio de trabajo que es análogo a la previa de la carrera y conlleva una serie de decisiones que serán de suma relevancia para alcanzar la meta, ¿no? Esta metáfora, si ustedes me la permiten, de la carrera, no sé si aquí tenemos corredores, corredoras, pero me parece que es interesante para pensar esto del plan de tesis y su relevancia, ¿no? Esto de
tomar decisiones sobre la indumentaria, las postas de reabastecimiento de agua, ¿no? La estrategia de la carrera, ¿no? Elementos que a veces no son tan visibles, pero que son fundamentales para lograr el objetivo, ¿no? En una maratón, que es una carrera larga, ¿no? No son los 100 metros llanos, ¿no? Pero me parece que es de interés para poder dimensionar la relevancia del plan de tesis, ¿sí? Bueno, vuelvo a nuestro espacio. Lo que nos queda de esta presentación mañana la vamos a trabajar con mayor especificidad. Bueno, colegas, hago una pausa para comentarios, preguntas, observaciones, críticas, pedidos. Y por el día de hoy finalizamos aquí y nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Yo les mando el enlace en algunos minutos por el correo y también por el chat del WhatsApp, ¿sí? Muchas gracias. Buenos días. Nos encontramos mañana entonces. Que tengan muy buenas noches.